Lo que pasó en el partido es un material exclusivo para la gente de Tenidense, que de hecho varios de los que estaban aquí en preferencia lo mandaron al diablo al árbitro, que tuvo muchos errores, muchísimos errores, que dejó pasar varias jugadas en el primer tiempo, en el segundo tiempo. Y como decía, cuando adicionan los 8 minutos, el espíritu de los Juegos Olímpicos vino sobre la cabeza de Blas Romero, y eso también enfureció a la gente de Tenidense. Ahora, el remate de Sanabria fue un remate cualquiera. Lo que estaba haciendo lo que podía hacer Libertad para ver si de una u otra manera podía llegar al empate. Y Zamudio, que acompaña con la vista, como diciendo, la pelota se va, pero pega en el palo y se le mete. Increíble, porque se queda tirado en el piso y ninguno de los compañeros pasó a levantarlo, ni siquiera lo miraron al arquero. No sé qué puede pasar en el vestuario, porque el sacrificio de 97 minutos con 50 segundos, en 10 segundos, tiró todo por el piso, desperdició todo lo que hicieron los compañeros, el arquero Zamudio, para permitir la Libertad de empatar. Un empate que le queda con sabor a victoria, por más que los dirigentes y el público liberteño tomen como que tiene sabor a derrota. Acá el que tiene que irse preocupado, enojado, es Arrúa por muchas cosas. Primero, por desperdiciar las oportunidades de goles que tuvo. Segundo, por el horror que comete el arquero. Y tercero, porque tuvo un equipo de jugadores que no se animaron a discutirle, a pelearle al árbitro del partido todas las que le cobró en contra. Tienen que ser más despiertos, tienen que estar a otro ritmo, a otro nivel, porque el árbitro hizo lo que quiso y Tenidense permitió. Porque Libertad pegó como quiso y Tenidense permitió. Y me extraña mucho de un técnico ya con rodaje en primera división, por más que joven, porque jugó al fútbol, hablo de José Arrúa, que no haya despertado a los muchachos, a sus jugadores digo, dentro del terreno de juego. Un resultado mentiroso. Acá el que tenía que irse con la victoria fue Tenidense, y Libertad que consigue de milagros un empate casi sobre la hora para que termine con un 2-2 y para que sume un puntito que le puede valer mucho a Libertad. Pero ojo al dato, los 2 puntos que acaba de desperdiciar Tenidense le pueden costar muy caro para clasificar a una copa, y ojalá sea simplemente eso, o para mantenerse en primera división, que sí va a ser terrorífico para este conjunto que Ricardo hoy desperdició y que jugó realmente a un ritmo que tenía que haberlo liquidado y no lo hizo. ¿Sí, Arturo? Perdón, Ricardo, VAR no intervino en el segundo tiempo, ¿verdad? No, Arturo, y en el primero cuando No, se hablo vio del segundo jugada, porque tocó 8 minutos. ¿Qué te llamó la atención de jugadas frenadas en el partido? ¿Considera alguna que hayan llegado? No. Yo creo que con 4 a 5 minutos a reventar era más que suficiente, Arturo. Por eso, bueno, estos árbitros miraron mucho los Juegos Olímpicos, no hay nada que hacer. Bueno, por eso está diciendo vos. Bueno, Ricardo, gracias, muy amable, Ricardo. Dale, ¿sigo o entrego, Arturo? No, nosotros nos quedamos con Germán. Gracias. Correcto. Chao, Ricardo, chao. El partido terminó 2-2. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ahora sí tenemos más movimiento de espectadores. Igual pensé que hasta ahora ya por lo menos la zona de graderías iba a estar llena. Se nota que hay un lugar destinado a la barra que va a entrar sobre hora como lo suele hacer la hinchada Olimpia, pero no se tiene el ambiente que particularmente yo esperaba. Creo que estamos algo parecido en cuanto a números a lo que vimos el sábado entre Guaraní y Libertad, alrededor de 800, 900 aficionados en este momento, y seguramente irá creciendo un poquito más aquí en Dos Bocas. Cuando quieras, Arturo, podemos repasar formaciones titulares de Sol de América y Olimpia. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sol de América en el arco, 36, Bernardo Medina. La zona defensiva, 16, Aquilino Jiménez. Camiseta número 5 y capitán de equipo, Rolando García. 4, Rodrigo del Valle. Y camiseta 14, Fernando Díaz. En mitad de cancha, 8, Cristian Amarilla. 18 para Derlis Orue. Con el número 7, Diego Valdés. Y camiseta número 11, Luis Ortiz. Los 2 de punta, 9, David Fernández.
Y 29, Lisandro Cabrera. El equipo dirigido por Troadio Duarte. Los suplentes, Gerardo Ortiz, Gustavo Jiménez, Jorge Jara, Juan Ojeda, Ronald Roa, Víctor Barrios, Marcelo González, Brian Quintana, Anthony Graterol, Ismael Venegas, Marcelo Acosta y Ever Cáceres. A continuación, formación titular de Olimpia. En el arco, camiseta 1, Gastón Olveira. La línea defensiva, 21, César Olmedo. Camiseta 5, Junior Barreto. 22, Manuel Capazo. Y 36, Facundo Zavala. En mitad de cancha, por derecha, 11, Rodney Redes. En el centro, 20, Alex Franco. Camiseta 6 y capitán de equipo, Richard Ortiz. Y por izquierda, 32, Eric López. Los dos de punta, 19, Lucas Prato. Y camiseta 30, Hugo Adrián Benítez. El conjunto dirigido por Martín Palermo. Suplentes, Facundo Isfrán, Hugo Javier Benítez, Hugo Fernández, Carlos Arrúa, Pedro Zarza, Paulo Riveros, Carlos Espínola, Tobías Morínigo, Matías Vera, Alan Cano y Aarón Páez. Arturo. Bien, correcto, gracias Víctor. Después volvemos a vos. Tenemos 2 copies de recuperar, Gerardo. Sí, señor, así es. 2 copies de recuperar calidad papasa con los oyentes al 618-4700 cuando crea conveniente, señor. Muy bien, y nos dice Germán, a ver qué dice lo que decía Ricardo Oculta. El primero que va a hablar es José Arrúa. Sí. Así que vamos rápidamente, 10 llamadas, ¿qué número? Al 618-4700. Muy bien, tenemos 10 llamadas cuando quieran. ¿Están los oyentes, Gustavito? Aún no, me dice Gustavito. ¿Y qué es lo que esperan los oyentes? Que yo que le ponga una alarma, quieren que le ponga. ¿Qué número, Gerardo? 618-4700. Siempre están los oyentes frecuentes, los que están. Y que me pase a mí, pero que eso es simpático. A esta altura de mi carrera, de mi vida. No llama a nadie, ¿veo? Está en proceso, yo conozco esa palabra, está en proceso. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Tengo motivos, Juan Silva. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudamérica Bank en hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Esperamos a que dice Germán, que ya está el técnico y ahí está. La primera llamada, Gerardo. Sí, señor. Primer oyente, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, señor. Tobías Gamarra 592-915. Tobías, ¿verdad? Señor, Tobías Gamarra 915. Gamarra 915. Gracias, Tobías. Siguiente oyente, Gustavo. Hola. Buenas noches. Buenas noches, señor. Gilberto Belloso 871. Gilberto Belloso 871. Correcto. Otro, buenas noches. Sí, buenas noches, Gustavo González 696. Gustavo González 696. Aguardamos a Germán. Seguimos, Gerardo. Sí, señor. Otro oyente. Aló. Hola. Señor. Gerardo. Sí, ¿quién habla? Ramón Rodríguez Ramón Rodríguez. Último, señor Ramón. 993. Gracias. 25 campeón. Gracias, señor. Sí, de Zárate Isla Luque. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Dapper de Coipe tiene 100.000 Dapper Purubella. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Raúl Argüello 110. Raúl Argüello 110. Gracias. Tienes que llamarle a Germán, ¿cómo es? Me tiene que avisar por WhatsApp. Y no te aviso Estoy todavía. en contacto, pero todavía no, señor. Bueno, seguimos entonces, Gerardo. A ver, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Hugo Lugo 862. Hugo Lugo 862. Gracias, Hugo. Oyente 7. Aló. Hola, hace rato te quería saludar, pero todo mío que escucha el audio de tu señora. Te quiero. Buenas noches. Seguimos, por favor. Buenas noches. No Hola. hay problema encima. Sí. Fabio Brites Fabio. Últimos, Fabio Brites. 386. Gracias, Fabio. Y después, Gerardo, ¿qué llama? A recuperar, muchísimas gracias. Son 2 copies, ¿verdad? Sí, señor. Tojopis. ¿Cuántas llamadas tenemos? Ahora 8. Hola. ¿No tenemos? Sí, señor. ¿qué tal? Alexis Centurión 224. Alexis Centurión 224. Y la penúltima llamada. Hola. Hola, Sí. Jorge Bóveda Jorge Bóveda. Último, Jorge. 067. Gracias, Jorge. Último oyente. Hola. En el colectivo Amor, en el 23 me subí. Y, perdón. Pero que Gustavito cree que el monstruo más la con teléfono. Bueno, buenas noches. Hola, Sí.
Norberto Villasanti. Norberto Villasanti. Últimos dos, Norberto. 076. 076. Completamos los 10. Bueno, Víctor Villalba, 1 al 10. 3. 3. Gustavo González, 696. Gustavo González, 696. Tiene que pasar mañana. Andrada, esquina O'Higgins, edificio Telefuturo, a partir de las 12 del mediodía. Las 12 sí que sea mediodía. Las 12, perdón. Así Las 12. nomás, porque 12 es mediodía. Redundancia. Sí, redundancia. Si es 12 de la noche, vale la pena decir 12 de la noche. Cuando es las 12 del mediodía, que 12 de mediodía. ¿Entendiste, Pascual? Sí, señor. Igual que absolutamente nada. Después de nada que hay en la vida. Nada. ¿Y para qué decir absolutamente nada? Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Ya noto que los protagonistas van rumbo a zona de vestuarios. Los jugadores de campo no hicieron el calentamiento dentro de la cancha, fueron al empastado auxiliar. Se nota que es una medida que adopta Guaraní, porque ya el fin de semana en Guaraní Libertad se dio la misma situación. Solo los arqueros pudieron entrenar, lógicamente dentro de las porterías principales aquí en Dos Bocas, como para precautelar el estado del campo de juego. Estaba también dentro del terreno, al costado del vestuario, hace un ratito el presidente de Olimpia, Rodrigo Noés, compartiendo con Aitor García, el español gerente deportivo del club, y Raúl Vicente Amarilla. Estaban hablando hasta hace un ratito, seguramente irán hacia la zona del palco que da encima de la preferencia lateral, como para ubicarse. La distribución hoy se hizo así: la gradería, la que da de frente, que ustedes verán en la transmisión televisiva, es exclusivamente entera para Olimpia. La zona de preferencia lateral que está en nuestra cabina también es para gente de Olimpia. El sector de preferencia central es para directivos y se vendió como preferencia de Sol de América. Y Plateas, que cariñosamente se lo conoce como el tobogán, es también para aficionados de Sol. Noto mucho movimiento en la explanada, en el estacionamiento entre el Bingo y el arco que da hacia Eusebio Ayala, así que probablemente se termine llenando el sector de graderías destinado a aficionados franjeados aquí en Dos Bocas, Arturo. Muy bien, ya volvemos. Germán, contigo. Falta de evento que antes, como le dije a Arevalo, le cobra un pequeño forcejeo, y los forcejeos para Libertad eran falta y los forcejeos para nosotros no eran falta. Entonces, sinceramente nos sentimos muy perjudicados hoy en todo sentido con el arbitraje, porque para mí no fue justo en muchas jugadas. El profesor Darío López para Radio 1 se lo nota bastante dolido, profe. Charlábamos del postpartido con Brian Andrada y también manifestaba de que tampoco está conforme con la adición del árbitro, una exageración, decía, profe. Yo creo que en esta situación donde los jugadores dejaron todo, la verdad que a veces te quitan las ganas, ¿verdad? Porque fue demasiado lo que descontó, ¿verdad? Normalmente no hay esos minutos de descuento si nosotros estamos perdiendo de 4 o 5 minutos como máximo, habiendo VAR, todos los cambios. Y duele, te deja mal, el vestuario está muy tocado, jugadores llorando por el esfuerzo que se hizo, y lastimosamente hoy creo que nos quitaron la victoria. Profe, Alaila Zanabria para Radio 1 de Marzo. Justamente decís que el equipo hoy va más tocado, y más teniendo en cuenta que hoy Trinidense volvió a su fútbol, volvió a lo que era lo que vos buscabas ya también hace varias fechas, y duele el doble así, ¿no, profe? Sí, duele mucho por todo lo que venimos pasando, por el esfuerzo del día a día que nosotros vemos los jugadores. Hoy creo que hicieron un gran partido ante un gran rival que yo creo que no tiene que tener también este tipo de ayuda, como se dice, ¿verdad? Porque me parece a mí demasiado los descuentos que dio, y también la jugada, como dije hace rato, ¿verdad? Que el pequeño forcejeo era falta para Libertad y forcejeo para nosotros no eran falta, ¿verdad? Inclusive esa jugada que le tocan la mano, tal vez si era al revés, se iba a revisar y se iba a cobrar el penal, ¿verdad? Por la forma como tocan la mano. Profesor Germán Tindler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. En el entretiempo vimos que usted ingresó al campo de juego, pudo conversar con el árbitro del partido, Carlos Romero, pudo manifestarle su inquietud de lo que ya era el desarrollo de la primera etapa en cuanto a su trabajo arbitral. Y lo otro que le quería consultar, ¿le preocupa la gran cantidad de contragolpes que desperdició su equipo en el segundo tiempo? Porque prácticamente yo recuerdo que 3 básicamente tuvo como para liquidar más o menos a partir de los 30 minutos del segundo tiempo, y lo hubiese liquidado ya en ese entonces también. Sí, en el primer tiempo justamente me acerqué a la jugada esa que le cobró Arevalo, una falta que
apenas, yo entiendo que ellos quieren intensidad, que tienen esa directriz, ¿verdad? De darle intensidad al juego y no cobrar faltas por pequeña forcejeo, ¿verdad? Pero después en la siguiente jugada Beto le choca al jugador, se cae y no cobra falta, ¿verdad? Inclusive a Juan Vera al costado cuando hacen un cruce, le empuja de atrás y tampoco cobra, ¿verdad? Entonces, más sumado al penal del primer tiempo, creo que lastimosamente para mí no fue justo el arbitraje de hoy, ¿verdad? Y sí, yo creo que tuvimos muchas ocasiones, pero me voy orgulloso de los jugadores que intentaron en todo momento. Yo creo que le jugamos de igual a igual a un grande como Libertad y yo creo que por momentos con mejor fútbol, con más oportunidades claras de gol, ¿verdad? Porque Libertad casi todo el tiempo empezó a cargar todo cuando metieron los dos tanques con Tacuara y Aguilar. Era un partido controlable donde creo que en el minuto 7 de la adición no empatan esa jugada, ¿verdad? Y vuelve a dar un minuto más, ¿verdad? Cosa que normalmente no pasa con nosotros los equipos más chicos. Buenas, profe. Indudablemente hay que hablar nuevamente del arbitraje porque Blas Romero en su momento también fue sacado como árbitro arbitrando varios partidos jugó afuera. Te pregunto esto porque no sé si hablaste ya con los dirigentes y cree prudente que la dirigencia presente alguna nota en cuanto a la labor del equipo arbitral. No, nosotros normalmente tratamos de apoyarle también a ellos, ¿verdad? Son humanos, pero a veces ya te saca también de casilla, ¿verdad? Así como si nosotros salimos de casilla tenemos expulsión y multa económica. Y esperemos también que ellos lo que tengan que controlarle también le evalúen bien, porque al final terminan siempre ellos con toda la razón, ¿verdad? Cosas que no son así. Yo creo que también ustedes pueden ir hablando, evaluando si correspondía o no correspondía, porque por ahí nosotros calientes también podemos decir las cosas, ¿verdad? O lo que creemos nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes son ahí imparcial, donde pueden evaluar bien también la situación de ellos y también atacarle también a ellos, así como a nosotros normalmente se nos atacan cuando el equipo no está bien o cuando nos sacamos resultados. Nosotros pagamos en esto, ¿verdad? Y yo creo que todos tienen que pagar cuando no hacen un buen trabajo. Estamos por finalizar la conferencia de prensa de José Arrúa, entrenador de Trinidense Arturo. Nosotros esperamos por la llegada de Ariel Galeano, entrenador de Libertad. Muy bien, ya volvemos. ¿Qué novedades tenés, Víctor? Aquí se van acomodando los protagonistas como para proceder al ingreso al campo de juego. Sí. ¿A quién le dieron ustedes porcentaje? ¿A quién le diste vos? Todos a Libertad. No, a vos te pregunto. Yo Libertad. ¿Y por qué decís todos? Y porque todos vayamos hoy. Pero no, yo te pregunto a vos. El primer partido de la tarde, el juego entre el Libertad Trinidense. Pancho. 60-40. Carlos. 60-40 Libertad local, ¿verdad? Sí. Vos, niño. 60-40. ¿Y vos, Víctor? 60-40. ¿Viste qué rápido dijiste, Víctor? Y sí, estaba seguro. ¿Y Germán Cafa? ¿Y vos, Germán? 60-40. ¿Qué te enseñó la vida? ¿Qué le enseñó algo? ¿Cómo se llama quintenio? ¿Cómo son 5? ¿Cómo se llama eso? Quintenio. ¿Qué le enseñó el quintenio? Quinquenio. Un término uruguayo. Quinquenio. Peñarol recuerda los 5 títulos. Quinquenio. ¿Entendiste? La vida te da sorpresas, sorpresas te da. ¿Vos querés bailar, Piojo? No, vendés nomás entonces. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Yo aprendí y no me dieron bola. Yo dije, Libertad no juega bien. La cara de Francisco López como si fuera que estaba inventando algo. Alguna vez Gustavito pues tiene, en el otro tiempo guardaba eso y ya se le va. Muchas cosas como la vida. ¿Qué dice? No hace falta que ya la audiencia esté acostumbrada, dice. Ah, bueno. Ya llegó a Galeano. ¿Germán? ¿O se borró Germán? No, perdón. No es que se borró. Nosotros cometimos el error. Él cortó. Víctor Villar. Gracias, Arturo. Ingresa la barra en este momento a la zona de graderías. Ahora sí se va a llenar ese sector. Le dejaron reservado el medio como para que ingresen con los bombos, con los instrumentos musicales para apoyar a Olimpia en esta noche aquí en Dos Bocas. Ya todo listo a un costado. Acomodando para ingresar los equipos en un minuto exactamente saltarán al terreno de juego Sol de América y Olimpia aquí en cancha de Guaraní. Muy bien, Germán. Seguimos esperando por la llegada del entrenador de Libertad, Ariel Galeano. Todavía se hace esperar el adiestrador liberteño.
Y yo creo que no tendremos más tiempo y 54. Escuchá y después cuando vos consideres levantamos campamento, Germán, ¿sí? Sí, porque son 19:54, pues, Germán. Boluda, qué churro tu marido. Está bien, Sin Germán. problema, Arturo. Pues el llamado, y si es necesario, siempre que ustedes consideren. No, está haremos nomás un ahí, Bobby, si resumen de lo pasa de la algo, conferencia. si hay una pregunta que le incomoda, vos no vas a decir después, porque puede ocurrir una pregunta que incomoda a Galeano. Sí, y este servidor lo ha hecho en un par de ocasiones y se enojó por eso. Y vos podés grabar y futuro tenemos entrevistado mañana por con eso. Gustavito. Grabá, Germán, ¿sí? Perfecto, señor. Hasta Será donde así. se pueda, ¿verdad? No, porque ya están entrando los equipos y no queremos. Ya estamos prácticamente sobre el partido. Así que estamos pendientes, Germán, ¿sí? Genial, señor. Será así. ¿Qué mal Tiller entonces? Ahí están los equipos al campo. El ganador de recuperar es... Se llama Gustavo González, 696. Víctor Villalba, ¿qué tenés? Ya todo listo, Arturo, aquí para el ingreso. Solamente se espera el tiempo oficial, que en realidad ya llegamos 19:55. Se nota que están al borde del campo de juego. Los protagonistas saltarán al terreno de juego para el partido. Aquí en Dos Bocas sigue entrando público, así que el ambiente va a ser interesante. Y se sabe que aquí no es muy grande el escenario en sí, con más o menos 3.000 personas. Esto ya está totalmente lleno. Creo que estamos alrededor de 1.800, 2.000 aficionados en este momento aquí en cancha de Guaraní. Muy bien, la opinión de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cuarta fecha del campeonato. Sol de América, con la idea de permanecer en primera, consiguió una victoria importante la fecha pasada después de un mal inicio en este torneo, con Duarte en la conducción técnica que había levantado al final del torneo anterior. Olimpia, con la salida de jugadores importantes de su plantel, tratando de encontrar una identidad. En el partido pasado consiguió también su primera victoria. Es decir, ambos vienen de victorias para enfrentarse en este partido en cancha de Guaraní. Olimpia parte como favorito por la historia, por la tradición, por lo que representan determinados futbolistas. Pero en verdad, los chicos son lo que han marcado la diferencia en el último partido. Benítez, el centro delantero que iba a jugar con un protector que siempre te te distrae un tanto, y eso a veces no es todo lo bueno o positivo que pueda rendir un jugador. Es muy difícil adaptarse a un medio a lo que no está acostumbrado el organismo. Son detalles, veremos cómo se desenvuelve, pero es un futbolista con condiciones. Es peleador, batallador y tiene un muy buen remate, potente, fuerte, seco, tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda. Se mueve, falta conocer y tener sobre todo más oficio, pero le gusta el gol y encima batalla. En la mitad de la cancha tal vez esté su aparición más importante, no en los últimos tiempos, pero con condiciones de crecer siempre y cuando se fortalezca primero el tronco superior, y a esto hay que agregarle el recorrido que tiene. Todavía es intermitente, no sostiene un rendimiento parejo en los 90 minutos. Generalmente comienza muy bien y va decayendo. Cuando jugó un partido, después lo hizo a mitad de semana, sintió el esfuerzo. El otro día llegó muy bien y fue una de las figuras del conjunto franjeado, me refiero a Ale Franco. Veremos si está totalmente recuperado para el partido de hoy en el aspecto físico, porque es clave. Tiene una muy buena zancada y buen pase de 20-30 metros, buen remate de media distancia, jugador a seguir. Su línea defensiva se ve mal, y se ve mal porque no hay cobertura en el medio. Olimpia sigue jugando con el esquema del 4-4-2 o del 4-4-1-1, con Prato tirado detrás del punta. Por eso la inclusión de Benítez es fundamental y no de Arrúa, que es un jugador que no pica, y Olimpia necesita, sobre todo Prato, que tenga una alternativa de alguien que caiga detrás de la última línea. Redes y Eris López juegan muy lejos del arco, porque tienen la tarea de venir y de colaborar con sus laterales izquierdos, cosa poco entendible ante el poco potencial que a veces tiene el equipo rival, pero arrancan a 70 metros y cuando llegan a las cercanías del área se han quedado sin potencia y sin fuerza. Queremos destacar el trabajo de Redes y Eris López, y posiblemente tenemos que analizarlo defensivamente.
Pero como esa no es la tarea fundamental del jugador o del volante que se mueve por esa zona, pasan prácticamente desapercibidos y no llaman la atención, a pesar de la buena corrida de Eris López, que terminó en el gol de Olimpia, el primero justamente de Benítez el pasado partido. Pero a no olvidarse que arrancó en su cancha y que no tuvo que gambetear a nadie, parecido al gol que hace Enzo Jiménez. Si juegan contra Cerro y juega contra Olimpia, los equipos denominados de menor cuantía, por infraestructura o por presupuesto, y te arrancan y nadie sale a marcarlo 40, 50 metros en el trayecto de la cancha, ¿cómo tendríamos que entender el fútbol de nuestro país? La falta de agresividad o de orden o de trabajo táctico. Esto está por comenzar. Olimpia de favorito, Sol para confirmar lo que insinuó la fecha pasada en un partido donde Olimpia necesita de victoria para meterse en la pelea de los equipos que puedan disputar la posibilidad de ganar el campeonato, y pensando sobre todo en la Copa Libertadores del año que viene. Muy bien, todo listo, Víctor Barrancano. Así es, Arturo, acomodando el último detalle con la red del arco que da hacia la vocacional. Ya sale el juez de línea hacia un costado, así que va a pitar en menos de un minuto Carlos Paul Benítez. Empataron 2-2, Libertad Trinidad. Todo listo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza dirigió. El que mueve Cabrera, ¿verdad? Así es, Lisandro Cabrera con David Fernández más cerca. Comenzó el fútbol. La pelota de Ortiz, pone Fernando Ortiz largo sobre la izquierda, golpe de cabeza cuando se lo va para buscar la pelota el jugador David Fernández. Vino un rechazo, pelota a mitad del terreno. Hay falta, el juez dice que no recupera el equipo solense. Cuando la por bajo busca la salida, el propio portero Medina. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el Rodeo Mariano Roque Alonso. Remate de vientas invernadas, bancado y crecientes de raíz. La pelota la pone Olveira, juega por bajo, entregando balón para Capazo, va a tocar la pelota sobre la izquierda. Busca la salida Richard, levantó la cabeza, se acomoda, devolución para Capazo, espera Junior. Llegaremos al minuto, presencia de público, Víctor. Y sigue entrando gente, Arturo, yo creo que ya 2.000 personas más o menos. Y puede subir un poquito más ese número. Noto que hacia gradería se sigue acomodando mucha gente. Vino rechazo sacando la pelota del Valle cuando metía el balón sobre la punta derecha, cargando el equipo de Cano. Atención con Cardoso, falta, juez sanciona, Víctor. Cabrera, ¿no? Capazo contra Cabrera, la falta. Amonestado Capazo, y los de Sol noto que piden tarjeta roja. A mí me parece que hay mucha distancia, pero están pidiendo la tarjeta roja contra Capazo, que también quedó sentido. Carlos. No, coincido, no es para tarjeta roja, es falta, hasta tarjeta amarilla, porque se frena, pone el pie, el que produce el contacto a la altura del muslo, levantando la pierna para pasar esta pierna extendida que tenía Capazo. Y te diría más, hasta la amarilla no estaría tan bien, ¿eh? Creo que es una jugada casual donde Capazo pone el pie y el que propone el contacto el jugador de Sol, pero como él llevaba la pelota, es falta a favor de Sol. Ahí está Richard conversando con el árbitro, Víctor. Así es, Arturo, se dan cuenta que va a sacar la tarjeta y también reclaman los de Olimpia. Ahora se levantó Capazo, lo manda a Carlos Polo a un costado con la amarilla a cuestas. Va a ser asistido fuera del campo de juego del zaguero central, primer amonestado en el juego. El propio árbitro le dice, váyase que va a ser atendido. Cruzamos los 2 minutos. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Libertad Trinidad, Pantano, la opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitador, le salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Argentina, segunda división, Atlético Rafaela con el zaguero paraguayo Gustavo Navarro en todo el partido le ganó 1-0 a Temperley. Pelotazo largo para el fondo cuando viene buscando la salida, la va a controlar por el medio amarilla, la pelota la toca a la derecha cuando se muestra Jiménez. Aquilino pone la pelota a Valdenso, ¿quién se mete? Uruguay, la pelota va a la derecha, venía bajando para buscarla a David Fernández, la tira David, coloca para atrás, David metió la pelota por bajo cuando buscaba el jugador de Soldamérica cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota la va a sacar en el fondo, hasta ahora parejo, bueno, recién arrancó el partido, Carlos.
Sí, comenzó con muy buena dinámica, diría yo, para lo que es normalmente el fútbol paraguayo. La cancha está rápida, pelota corre, Sol no se mete atrás, partido parejo, la sensación que vamos a tener un buen juego, sobre todo emotivo, porque en verdad llegaron bien los dos equipos. La pelota se va por dentro, fuera contra el poste derecho del arquero, Oloeira va a sacar el portero. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Argentina, segunda división. Mitre de Santiago del Estero contra el atacante paraguayo ex Santanito Vías Arevalo, que no ingresó, le ganó de visita 2-1 a Colón. Viene cubriendo la salida Cabrera, pero viene marcando Richard, toca la pelota a la derecha, saliendo Junior, lo mira Capazo, juega condicionado por una amarilla de entrada nomás en el partido. Cerca de los 5-0-0. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS el 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y ganá con Vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad pasa. Señores, pelota que la tiene Richard. La posición de Richard en la cancha, Carlos Alberto Quis. Cuando no tiene la pelota, más en el medio como volante central. Cuando tiene Olimpia la pelota, se tira a la izquierda pensando en el pelotazo cruzado. Tiene dos jugadores en esa zona. Redes por derecha para meterle a diagonal. Y si Redes, esa pelota le queda larga, el que se tiene que ir es Olmedo. Lo acaba de reclamar Richard porque no se fue Olmedo. Pero es uno de los movimientos ofensivos que va a hacer Olimpia para explotar la pegada de 40 metros que tiene Richard. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Artur. El partido está igualado a 0 en cancha Guaraní. Y su seguros, Chaco. Ustedes saben, Libertad Chiriviesa terminó 2-2. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro y Envel. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Amistosos en Estados Unidos, entretiempo. Real Madrid le gana a Chelsea por 2-1 y minuto 30 de la primera parte. Milan supera 2-1 a Barcelona. La pelota la va a buscar sobre la izquierda para tocarla. López jugó por bajo para el alto, vino la marca y afuera, saca de costado para Olimpia. En su terreno reclamando la pelota Zavala. La va a tener sobre la izquierda, lo mira Richard Ortiz. Señoras, señores, 6-0. Si sos afiliado en la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. 0-0 partido. En Bristol, aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pichunagger, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. ¿Hay falta, Carlos? No. Siga, dijo el árbitro, ¿no? No, el árbitro pitó, para mí no hubo falta. Víctor Villalba. Falta de García de Reño contra Hugo Adrián Benítez, muy protestado, por cierto, por el Banco de Sol de América, lo que acaba de sancionar Carlos Paul Benítez. La pelota va sobre mitad del terreno buscando la salida. Cuando la tiene el jugador Capazo, levantó la cabeza. Junior a 1 metro. Pelota a la derecha para Olmedo. La quiere controlar. Se escapó y se fue. Arrancó Picón muy bien buscando la pelota. Prato sobre la media luna. Vino un golpe de cabeza y el rechazo sacando la pelota del Valle. La Ferré se acerca, busca nueva sucursal en Asunción sobre Ortigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y es Hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. Señoras, señores, hubo empate. Libertad Chiriviense 2-2. Brasil, segunda división, 7 de la primera parte. Se hará con el Pollo Recalde suplente. Está empatando 0-0 ante Guaraní de Campinas. Déjame preguntarte, Gerardo. Hace tiempo que es suplente el Pollo, ¿verdad? En la fecha pasada fue titular. ¿Y pero qué torneo? En el torneo de la segunda división de Brasil, Serie B. No juegan la Copa. Un solo torneo tienen. Copa Brasil puede jugar. Copa Brasil, sí. ¿Y qué partido jugó el anterior? Por la Serie B del fútbol brasileño. A ver si vos me entendés. Te entiendo. Sí, ellos tienen 2 torneos, también lo de la segunda. Sí. ¿Tiene su torneo? ¿Por qué equipo, por qué torneo jugó para ser titular? Fue contra el América Mineiro. Empataron 2-2. Él fue titular y cambiado a los 72. Copa Brasil. Ahí me entendiste. Sí. Copa Brasil. Ahora sí. Copa Brasil. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Porque él perdió la titularidad en Ceará. En Ceará. Perdió la titularidad. Por eso él jugó en la Copa Brasil. No, la Serie B, la segunda división, no la Copa Brasil. ¿El partido anterior? Sí. Hecha la aclaración. Ahora sí, perfecto. Es considerado, como dice Gerardo, el Pollo Recalde. Ahora sí.
A todo ponerle Vistori, líquido para alrededor, verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistori, tecnología en lubricación. Arturo. La opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carlos, explica esta. Horrible disparo. Sí, horrible el disparo, pero esto te demuestra la característica de Hugo Benítez. Zafó, está jugando preocupado por la protección, no va a cabecear, está dubitativo en sus movimientos. Acá se escapó, apenas se escapó, apunta al arco. Después le entró mal a la pelota, pero esa es su característica, no pida otra cosa. Raras veces te va a pasar la pelota cuando esté cerca del área, porque le pega bien con derecha y también le pega bien con izquierda. Él no estaba anunciado en este partido. A última hora lo llamó Palermo para jugar. Él en la lista de convocados iniciales no figuraba. A él le llamó ahora. Fue el último llamado de Palermo. Sí, es una decisión, no es decisión fácil porque cuando uno no está 100% sano, la experiencia te dice que después es un error ponerlo, porque juegan con la mente puesta en la lesión. Fíjate, o el primer llamado de convocado no estaba Hugo Benítez, el delantero de Olimpia, que está acusando con ese protector. Pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Palermo se da vuelta, charla, conversa, 0-0 partido. Arturo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 437.000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sí, Víctor. Recién la primera advertencia de Carlos Paul Benítez para Bernardo Medina. Se sabe que Bernardo es especialista en demorar el juego, tardó bastante en el saque de arco y ya le dijo basta en esta primera situación el árbitro del partido. Muy bien, a Medina que va a sacar la pelota desde el fondo del arquero Olveira. Señoras, señores. Carlos. Se hizo lento, pensamos que íbamos a tener un partido con dinámica en los primeros 3-4 minutos. Olimpia lo durmió, mejor Sol por ahora. Muy bien, señoras, señores, se juega en Dos Bocas. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubin Lock, alarmas, estés donde estés, indica Arturo. El partido 0-0. Y su seguros Chaco. Libertad Trinidad terminó los dos. La fecha 20 de la intermedia arrancará este viernes 9 de agosto, 4:15 de la tarde en Villa Elisa, cancha Sol de América, Templetaré ante San Lorenzo. Tiene muchísimo el arbitraje José Arrúa, incluso habló de los 8 minutos agregados en el partido y Ricardo, que estuvo en la cancha, dijo en un tiempo que le pareció no correcto en la determinación del árbitro de agregar ese tiempo, repito, 8 minutos. El partido está igualado a 0. Con Comecipar se da el crédito de consumo con una tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas desde 23.000 guaraníes por billón. Llámanos al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Por el medio, marcando a David Fernández, la salida Cabrera, el que cubre David Fernández. 11 minutos en Dos Bocas. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Aquilino tiene saque de costado en su terreno para Sol de América, lo mira, a través de la distancia Medina. Lo mira, lo contempla, puede ser para el arquero, no lejos para darle. Levanta el brazo izquierdo Medina, el portero. La felicidad está en los pequeños detalles. PCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia, teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Franco con la pelota, la coloca para medio, llegó tarde a esa pelota del Mudo Valdés, pelota a mitad del terreno, falta tiro libre, Víctor. Así es, caído Cristian Amarilla, la falta fue del delantero Hugo Adrián Benítez. Reclamaba algo Troadio Duarte y ahora también su asistente técnico de indicaciones para David Fernández. Indica algún movimiento al número 9. Esta es más para Amarilla que la de Capazo. El delantero Benítez, ¿no? Sí. La que pone el hombre de la máscara. Sí, señor. Hay tiro libre, corresponde al equipo de Sol de América. Copa Argentina, octavos de final, arrancó San Lorenzo ante Vélez. En el equipo de San Lorenzo, titular Iván Leguizamón, suplente Facundo Obrera. En Vélez está jugando Claudio Aquino. Benítez cruzó tan rápido, se metió a la derecha, Ricardo. Y ya no es que estaba para la izquierda.
Estaba en el medio y ahí cayó a la derecha en la jugada. El remate al arco, controla bien, se le va al portero y aparece en 2 tiempos Olveira. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hugo Benítez se mueve bien del medio hacia la derecha. Debería moverse también a la izquierda, pero cae con más facilidad hacia el costado derecho. Muchas veces hace la función de un extremo por derecha. Eric López con la pelota, buena jugada dentro del área, le va a pegar, cachó, se tiró, dijo el árbitro Víctor. Al final cobró penal, Arturo. Primero hizo ese gesto y penal al fin. Pero sensación que dejaba, ¿verdad, Víctor? Sí, es que abrió los brazos como que no pasó nada y después de un ratito, penal para Olimpia. Está mal cerrado. Hizo el gesto con el dedo y todo que no fue penal. Una entrada de... Se tiró. Se tiró. Hay un contacto, pero por eso no. 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 Tiene que venir el VAR acá. No, le apoya en el hombro. El olimpista va a decir que la agarra, pero en verdad, si por estas situaciones. Una exageración, pues. Por estas situaciones vamos a cobrar penal. ¿Y qué dice la gente de Sol, Víctor? Y rodean al árbitro, al capitán García Guerreño, otros jugadores, no pudiendo creer, porque ellos quedaron con el gesto de Carlos Polo y un ratito después sancionó el penal. Que tiene que llamar del VAR y decirle, mira, vení, ve, si te parece tomar la decisión, pero el VAR es necesario Arturo, que lo llame, ¿sí, Víctor? Y justo en el VAR hoy está Fernando López, el mismo que había estado en Ciudad del Este en aquel Olimpia Guaraní. Olimpia había pedido que no pite más partidos del franjeado y 3 fechas después, otra vez en el VAR, Fernando López. Prato se acomoda. Se tiró. Hay un brazo, pero él se tira, pues. Sí, no, hay un brazo que le apoya en el hombro, pero no. Es García Guerreño. No, el 16, ¿verdad? Sí. Aquilino. Y ya es penal entonces, Víctor. Y hasta ahora todo se acomoda para la ejecución. Prato va a ser el encargado. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos. Primera etapa. Rupiloca, alarmas, este es donde te indica Arturo. 0-0 partido. Y su seguro, Chaco. Que le llame el VAR. López, ¿cómo le llama el que está en el VAR? Fernando López. Él estuvo en el partido de General Caballero. No, el de Guaraní Olimpia, la primera fecha en Ciudad del Este. Coincidimos en que saqueó el jugador. Guaraní no tuvo Ulises Merele. Fernando López y en cancha Blas Romero, fue aquella vez. Ahí está, se demora. Tiene que llamarle el VAR, por bien del fútbol. ¿Qué? Creo que me mira la verdad. Sí, para mí. Y después que le diga, sí, no, yo creo que sí se va a sostener. Ahí un momentito, dice, llamarle al VAR. No puede ser. La verdad. Ahí está, le está pidiendo el VAR que espere. Están mirando, buscando. Es que no. El contacto es leve. Sí, pero no cobrable. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pero ahí no sé si va a caprichar el referee, un momentito, dice, y tárdale el VAR. Por eso. Y que no es penal. Esto le hace un daño, es decir, penal sancionó, pero le hace un daño al fútbol. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué la demora del VAR? Aparte dudó luego, como vos dijiste. Sí. Pone el brazo y da para que la gente. Pero no es. Vámonos, se tiró luego. Sí, estoy de acuerdo. Pero se tiró. Una cosa que lo tome. Yo lo único que digo, esto, ¿sabes para qué? Pues la gente no te fijaste en el brazo izquierdo. ¿Entendés? Para evitar. Mira cómo se tira. Mira, ahí se tira. Para evitar discusiones futuras. Tenés razón. Correcta interpretación de no penal. Para mí no penal, dice Federico Ríos. Y sí, todo es igual, Federico. No es penal, dice Carlos. Pero lógico, aparte un quemo. Como dice Carlos, primero no sancionó y después de 2 segundos sanciona. La europea. No pasó nada, no hay penal. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Sportini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El viejo Zorro Medina, ¿qué le dice al árbitro? Se tiró, tenés que amonestarlo. Tiene razón. Y por eso, pero eso es picardía, usar el reglamento a tu favor. Bien por Medina. Tiene razón si se tira. Después que el hombre, aquello.
El referato paraguayo, sí. Y este árbitro primero duda. Por eso que vienen todos los comentarios después de esto y aquello. Qué difícil, ¿no es mejor? Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. En ataque el sol cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 18 minutos. Indicaciones de Palermo, ¿no, Víctor? Sí, en este momento Palermo indicando algo a la zona defensiva. En realidad el que lo tiene más cerca, Zavala, también Eric López. Advertencia para Richard Ortiz y David Fernández, que se están tomando en la previa a este saque de costado. ¿Qué edad tiene David Fernández? David Fernández 19, estaba en Trinidense viene? el año pasado a préstamo, pero de inferiores de Sol de América. Solo que debutó en primera en Trinidense y ahora retornó al Danzarí. ¿Y Mora? Mora, él tiene 18. Él debutó en primera, pero jugó menos que David Fernández. ¿Y dónde está Mora? Él no está ni en la banca. De hecho, no viene siendo... Pero tiene que viajar, pues sí se va a Fortaleza. A Fortaleza, él está para ser transferido, Por pero eso en digo, realidad más no jugó todavía. mucho en primera. No, pero digo, ni siquiera está porque es adherido prácticamente. Claro. Aquí, por eso decía, para no correr ningún riesgo, no, por eso ni en la banca. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Amarilla va a tirar, el árbitro va a autorizar, Amarilla le va a pegar, colocó el remate, tiró contra segundo poste, vino un golpe de cabeza, la pelota, atención, la baja, viene Fernández, ¿o quién es? Va a jugar otra vez para Amarilla, metió pelota muy cerrada, golpe de cabeza en el fondo, busca la salida limpia. Copa Argentina 5, primer tiempo, San Lorenzo Vélez se van empatando 0-0 en San Lorenzo, titulares Johan Romaña, Iván Leguizamo, suplente Facundo Bruera, en Vélez arranca Claudio Aquino. ¿En dónde se juega ese partido? A ver, este partido se Porque he juega visto la cantidad de gente y de público en la en previa. cancha Independiente Avellaneda. Muchísima gente, por lo menos la previa. Yo no digo que se haya llenado el estadio. Señores, cerca de los 20. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llamándonos al 235-8000 Urizal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Artur. Igualado a 0. Y su seguro Chaco. Escena repetida. Toda para Richard Carlos Alberto Quisa en la salida. No tiene creatividad Olimpia, entonces apela a este recurso del que mejor le pega de los tres que están en el fondo, Barreto, Capazo y Richard. Entonces vos elegís el hombre que tiene que convertirse en al lanzador. Franco no encuentra la posición en la cancha, juega de espalda mirando hacia su arco, está mal ubicado. Él debería mirar hacia el arco de enfrente, sigue mal ubicado ahora que lo tenemos en cámara, y ahí lo único que puede hacer es devolver la pelota. Entonces no pesa en el partido y de esa manera Olimpia no ha generado situaciones en lo que va el juego. La pelota va para el poder del portero Medina, va a sacar el arquero Nicolás. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Vamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Después de esta avance caía el jugador de Olimpia, viene un golpe de cabeza sacando Valdés Gerardo. Sí, señor, amistosos en Estados Unidos, 5 del segundo tiempo. Real Madrid le gana a Chelsea por 2-1. Entre tiempo, Milan le gana a Barcelona 2-1. Caído Sudamérica, Víctor. Caído Fernando Díaz después de la última disputa de pelota. Quedó sentido con mucho dolor el jugador de Sol, que hasta ahora no se levanta. Señoras, señores, el partido igualado a 0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeño seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. ¿El 11 quién es? Luis Ortiz. Y el... Fernando Díaz, 14. Muy bien. Señores, señores, así mismo está caído Fernando Díaz, Víctor. Así es, Fernando Díaz pide asistencia, van corriendo los médicos, gestos de mucho dolor, hace casi un minuto que está tirado sobre el césped del lateral izquierdo de Sol de América. Víctor, está linda la cancha, ¿no? El rapidita, ¿no? Sí, bastante bien. De hecho, Guaraní trabajó durante toda esta pausa para ajustar el césped y ni siquiera practicaban aquí. Recién en la semana previa a jugar ante Libertad volvieron a
entrenar en el Rogelio Olivieres. Se sabe que ya hace un tiempo Guaraní se mudó prácticamente al Comité Olímpico, pero realmente luce muy bien el césped de la cancha de Guaraní. 0-0. Atención, Capiatá, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2, kilómetro 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, partido igualado a 0. Los martes en Punto Farma, 30% de descuento con tarjetas crédito Itaú y 35% con pagos vía QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. No ahuyentar los oyentes, pero no podemos escapar a la realidad. Aburrido. Sí, Costa que a mí me entusiasmó los primeros 3-4 minutos. Aburrido. Después bajó totalmente, sin dinámica, sin intensidad. Un Olimpia que fue, decía, el que adormeció el partido fue primero Olimpia. Solo intenta, pero no tiene recursos. Y Olimpia no sabe cómo atacar, especula con el rebote, con el pelotazo. Y la otra alternativa que tiene es recuperar la pelota en terreno rival, es decir, jugar por encima o a través del error en la salida del equipo de Sudamérica. Sol juega un poquito más corto que Olimpia. Olimpia apela al pelotazo, no hay situaciones de riesgo ni frente al arco de Olimpia ni frente al arco de Sol. En Petrobras, los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta, contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la a vida. Los 24 si me puedo equivocar, desde luego en la grabación hay que decir, Gustavito, en cuanto si me equivoco, hay lugar para un solo gol. Un solo gol. No sé para qué. Así como veo el partido, digo, para mí es un partido de 0-0, por lo menos el primer tiempo. Después los cambios. No, puedo decir mi opinión. Sí, pero. Está bien, 1-0 sí. No, pero yo no sé para quién. Sí, yo así como veo hasta que vengan los cambios que te pueden modificar algo. Así es fácil la vida para vos. Quiere decir que si los cambios, todo cambia, yo por los cambios. Y los cambios se hace por eso mismo, para ver si todo cambia. Está bien, cerca de los 25. Kumho Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mide a la marca número 1 electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britannia. Pelota para López, Eri López. Hasta aquí llegó, cerca de la media. No nos pasó nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Rubilog Alarmas. Estés donde estés. Indica Artur. 0-0. Seguro, Chaco. Largo el envío sobre la izquierda para el jugador López. Paró muy bien contra el pecho, mandó contra el segundo poste y picó largo. Se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pensaba, como dice Carlos Benítez, como un centro delantero, Carlos. A buscar y no le va a quedar un trauma si le dan la cara. Hasta el día que saque la máscara va a jugar cuidándose, porque sabe que está protegido. Ahí una pelota que normalmente debería ir a la disputa, a pelear ese balón, ni intentó ir al juego aéreo. 0-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Buscas lo auténtico del Checo. Te recomiendo Jordi Beef Carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y mucho más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Jordi. Amarilla a la derecha, se mete bien Fernández, atención, está para buscar el centro, va a colocar el disparo, la pelota sin final, se va a perder para fuera de los límites reglamentarios. La pelota no salió porque Valdés juega la pelota para el medio, para buscarlo Uruguay, toca bien el 4 primero. Aparece Del Valle, pone la pelota larga, ninguna parte sí. Tiene un destino, se llama Olveira. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Pelotazo largo al fondo, vino la marca, va a sacar sobre la izquierda, reventando la Del Valle. Contemplaba a García Guerreño. La pelota se va a perder afuera, cerca de los 27. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Pack Fortín de etiqueta
etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. De Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Largo Richard Ortiz, pelota que se va a perder afuera. Víctor, ¿quién caía? El que cayó fue Rodney Redes. ¿Redes? Redes, el que estaba abierto a la derecha, que buscaba el pase de Richard. Tenés razón. Ahí está Redes. Intervino poco Carlos Redes en el partido. Sí, participa poco, juega porque le sigue a su lateral y colabora con Olmedo. Esa es la virtud hoy de Redes, pero muy lejos de la posición de un delantero con capacidad de desborde. Cuando venía para buscar la pelota Franco, el balón sobre la izquierda, atención, va a meter el centro, se fue Eris López para buscar la pelota, Zavala acompaña sobre la izquierda. Está para Zavala, qué buena esta, va a meter el centro, juega por bajo, disparo al arco, controla bien Medina, el disparo le pegaba a Franco, poste derecho Carlos. Por fin una jugada colectiva en el equipo, Eris López, que es lo mejorcito de Olimpia en estos primeros 28 minutos, hace una maniobra, se apoya en Zavala, toca atrás para Franco desde fuera del área, remata a ras del piso, bien ubicado Medina sin problemas. Cruzamos 28. Por la Leagues Cup, Toluca le ganó al Kansas City por 2-1 en Toluca, jugó hasta los 57 el ex aeroporteño Robert Morales. Golpe de cabeza con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se acaba Olmedo, corresponde Sol de América. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La Autolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. La Autolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Luis Ortiz tira, lo mira Redes que baja. Le va a pegar Ortiz. Va a colocar el remate cerca de los 29 minutos. Va a colocar Ortiz, atención, se busca la pelota García Guerreño, picó al primer poste, cuando viene para buscarla Fernández, pone el cuerpo, pero no puede conseguir el disparo. 0-0 partido. Más de la Leagues Cup porque Houston Dynamo le ganó 3-0 al Real Salt Lake. En Houston no ingresó Sebastián Ferreira y en Salt Lake fue titular el ex Olimpia Brian Ojeda. Sí, estamos cerca de los 30. En José Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Sí, esa que de costado sobre la izquierda. Zavala para Richard, lo mira Capazo, Richard revienta ese balón, la pelota larga sobre la izquierda, golpe de cabeza, cuando venía para buscar López, la pelota por bajo, falta, tiro libre para Soca por arriba. Los lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda, Cueto Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional, la Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Llegamos al tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Le va a pegar a la pelota Valdés, 0-0. Y su seguro, Chaco. Valdés tiró pelota dentro del área, disparo afuera. Se perdió gol Víctor Sol de América. Lisandro Cabrera. ¿Y cómo se pierde gol Víctor? Y desentendimiento entre los centrales. Mira, Carlos. La peinada de Junior. Junior. Tiro libre de costado para darle una relación, una imagen. Desde cerca de la mitad de la cancha, casi frontal, oblicuo, es cierto, pelotazo de 50 metros, mide mal el central de Olimpia, desvía la pelota, le quedó a Cabrera, tapaba a Olmedo, no tuvo mucho ángulo, buscó el primer palo, disparó afuera. ¿Y si le pegaba de zurda, qué pasaba? Le cubría el jugador de Olimpia. Correcto, hecha la aclaración. 31. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Copa Argentina, octavos de final, 20 primer tiempo. Vélez le gana 1-0 a San Lorenzo. En Vélez juega Claudio Aquino, en San Lorenzo juegan Johan Romaña e Iván Leguizamón, suplente Facundo Bruera. Le pedía la pelota a Uruguay, Valdés que colocó el centro y nuevamente la pelota para Valdés. Cerquita Uruguay, busca la salida. A la derecha se mete Aquilino, si viene cargando Sol, la pelota pegado a la raya, la controla bien, la pone por bajo Amarilla. Después jugó Aquilino, tocó a la derecha, la pelota de Valdés, vino cierre, le va afuera. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. ¿Qué pasa? Dice Palermo Víctor, preocupado, sí, levanta brazo como izquierdo. Tratando de levantar el ánimo o la energía a su equipo. Le hacía un gesto recién a Alex Franco, también lo miraba fijamente a Rodney Redes. Se nota que a esta altura ya no le está gustando nada a Palermo lo que ve de Olimpia. Bueno, de lo más discreto de Olimpia en los últimos tiempos, Carlos.
Tampoco la maravilla, ni mucho menos. Tampoco fue otro partido, encontró el gol, no jugó bien. Por eso señalábamos en algún momento que no da para entusiasmar todavía, que las victorias ayudan a corregir los errores. Y hoy le ha faltado lo que en el fútbol es fundamental, es la intensidad. Eso es clave. Después de la falta de juego, y Olimpia tiene que buscar, Palermo tiene que buscar. Si no tenés el creativo en cancha, porque no lo tiene ahora, depende de lo que pueda generar Franco y del error del rival. Entonces buscar la alternativa. ¿Qué es lo que mejor tenés? Tenés dos laterales con proyección ofensiva. Jugá un poquito para ello. Cuando tienes la pelota un volante, metela a tus puntas por afuera, que están por afuera, Eris López o Redes, no tanto Redes porque Redes no tiene esa técnica, Eris sí tiene, y deja que se vayan tus laterales. Y como ya tenés a Richard en la cancha, que no pierda el medio, y ya te convertís en una línea de 3 cuando atacás. Pero alguna variante tiene que buscar por la escasez de creativo que tiene Olimpia. No tiene alguien que invente, porque no le llega la pelota a Prato. Porque si llegaba, tenía una esperanza que Prato te pueda meter una pelota de gol. Tal cosa no ha sucedido en estos 33 minutos de juego. 0-0 los dos Bocas. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. El golpe de cabeza afuera, estilo de portería, corresponde al equipo Rich Zavala. Adelantado Zavala, 33,5. Fútbol peruano, Alianza Atlético y Huancayo empataron 1-1. En Alianza Atlético jugó todo el compromiso el atacante paraguayo Adrián Fernández. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ubicó Medina ubica. Señoras, señores, cerca de los 34 primer tiempo. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz 012, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota la saca en el fondo Medina. El partido igualada a 0, empataron 2-2. Libertad Chinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Pelota larga sobre la izquierda, Paredes. López la controla. López puede ponerla para Prato, pidió cerrado, vino la marca y el balón se debía cerca de costado para Olimpia. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares, sea 42 años construyendo contigo. Que sacaba la pelota García Guerreño, 0-0 cerca de los 35. Fecha 20 de la intermedia, el día viernes 9 de agosto, 18:30 horas en Villarrica, Estadio Parque El Guairaguaireña ante Encarnación. Y el debut de Independiente de Campo Grande, de Independiente. Atención con esta, disparo por bajo, controla Medina, decía Carlos Humberto Paredes, Independiente. ¿Contra quién debuta? Contra Recoleta el domingo en el Cardiff a las 10 de la mañana. El Cardiff ahí, Recoleta casi no pierde, creo que perdió un partido. El de la pista sintética. De la pista sintética, Recoleta puntero del campeonato. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, donde estés, indica Artur. El partido igualado a 0. Y su seguros, Chaco. ¿Quién cayó de Víctores del Valle? Quedó caído Rodrigo del Valle, sintió algo en el muslo cuando fue al cierre a esa situación en donde estaba Hugo Adrián Benítez cerca de convertir. Ahora lo atendieron 10 segundos, se levanta, nada ha sucedido, está listo para retornar. Muy bien, 0-0. Los martes con Supermercados Stock y Banco Río, hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito en todas las categorías y en todos los locales. Compra también en stock.com.py. Catedral Running K6, volumen 2, el 10 de noviembre. Construimos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. El partido da para este tipo de comentarios. Desde que comenzó el juego me llamó la atención. ¿Por qué Bernardo Medina usa la 36? Un arquero con un número bastante elevado, Víctor. Y también resulta llamativo, Carlos, en otros clubes no recuerdo que haya usado este número a partir de Sol, en la 36, la camiseta. ¿Qué edad tiene 36. Medina? Y debe 36. Por 3. Ah, la puta, y usted adivina. Pero te digo, te hice el pie. Pero qué profundo, qué. Disculpame, Víctor, la pregunta la hizo Carlos Quise. 36 por su edad, no hay que ser. ¿Vos entendés, Juan, verdad? No te comprometas, pasato. Actago está comprando un Smart TV. Llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Aprobaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Aquí se hizo trampa. La pelota dentro del área. Medina, dice Carlos Quise que ella miró antes, Víctor.
Ah, perfecto. Él sabía, entonces- él sabía. Pero no sabía, pero quería confirmar con Víctor que están todos los detalles. Ah, sabía, vos. Sí, tu caballito. Bueno, listo. Cerca de los 37, la opinión de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pueden super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla Carlos preferida. dice no vio, dice ahora confiesa. No sabía, me imaginé, decía, no sabía por qué el 36. Pero te imaginaste que era por su edad. Me imaginé que era por ¿Quién su es el edad. arquero más experimentado en el fútbol paraguayo en la portería? Edad. Silva debe Martín Silva. Martín Silva, aquí tengo la edad. Martín Silva tiene 41. ¿Y el segundo? Puede ser Medina. Medina 36. Medina. Puede ser Medina. Víctor Zamudio 37. ¿Quién? Zamudio es de Triniense 37. La pelota dentro del área, disparo al arco. ¿Quién se metía, Víctor? Fue Hugo Adrián Benítez tras un mal rechazo del fondo de Sol, rechazó del Valle, pegó en García y le quedó servida al delantero de Olimpia, Y Salvo ahora Medina. rebota, es córner o no, señoras, señores, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mira qué interesante este Hugo Benítez. Mira qué peleador, guerrero, Sí. se mete, se va, ¿verdad? Pelea Completito. todo. Batallador, tiene para progresar, no es un exquisito con la pelota, pero no es malo tampoco, pero sobre todo batalla. Y acá un error feo de Del Valle que al rechazar le pega al propio compañero y de ese rebote se fue y tuvo el mano a mano que tapó Medina, que está sentido, pero que no pasó absolutamente nada. Ahí está el árbitro del partido viéndolo, Carlos Paul Benítez, fútbol paralizado 39. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Del 11 al 17 de agosto, hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en bancot.com.py. Bancot crece desde la raíz. ¿Quién le pega a Zavala? Zavala Tiro de zurda, segundo poste arriba, vino un golpe de cabeza. Gol, 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 gol. ¡Gol! Olimpia lo hizo Capazo de cabeza contra el poste izquierdo para poner el grito de gol franqueado en Dos Bocas de un tiro de esquina. Zavala, pelota en el aire, Capazo coloca la pelota de cabeza contra el poste izquierdo del portero Medina y llega el primer grito de gol y es para Olimpia en Dos Bocas, clavado el arquero Medina. Olimpia gana 1-0, Capazo, Olimpia 1, Sol de América 0. Desde la izquierda, Zavala en el tiro libre de esquina. Pasado al segundo palo, Capazo aprovecha el físico y una buena elevación. Le gana todo por medio cuerpo. Aplica el golpe de cabeza, nada que hacer Medina. Acaricia el palo de ese sector. Nada que hacer para el arquero de Sol. Y Olimpia de pelota quieta se pasa a ganar por un tanto contra cero frente a Sol. Momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Y el festejo de todo el público franjeado cuando parecía que estaba enredado el partido. Aparece de pelota parada esta situación con el gol de Capazo. Fue Olveira a festejar con Palermo y también hacía un gesto hacia los suplentes que están calentando. Gol que le trae tranquilidad a Olimpia y del otro lado ya expresa su preocupación Troadio Duarte con este tanto recibido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Lo ganó 1-0. Y su seguros, Chaco. Un tiro de esquina y va contra el segundo palo. Si iba al primero y peinaba como en viejos tiempos, puede desarmar una defensa. Sí, totalmente, te desubica todo cuando se peina. Por eso es que el que va al primero no tiene que perder nunca, porque no puedes controlar. Pero este tenía que ser una marca controlada. Por eso. Señores, ganó Olimpia 1-0. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles. Diesel 300 guaraníes por menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Ahora busca Olimpia su segundo gol. Le cuesta Sudamérica. Olimpia gana 1-0. Materno Olividad Chinidense 2-2. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Martín Silva tiene 41. Víctor Zamudio de Triniense 37, Carlos Servín de 2 de mayo 37, Bernardo Medina, Sol de América 36. Ocupa el cuarto lugar. Señoras, señores, de los más longevos
usando la expresión gramaticalmente, ¿se entendió? Muy bien, Olimpia gana 1-0. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Queda algo más. Olimpia un poco más se acerca a la portería de Sol de América, Carlos. En el trámite, se acercó un poco más. Sí, se acercó, mejoró un poquito y además sobre el error que habíamos señalado se puede producir un gol. El mal rechazo de Del Valle que generó la chance de Olimpia que tapó Medina ante la Chique frente a Hugo Benítez y de ese córner. Me parece a Carlos Carazaguer. Lo que origina. ¿Por qué? Y de eso Carlos Carazaguer habló hoy. De una amarilla que le saca, que... No, él habló de un error que nada, pero no. Lo quiero mucho a Carlito, pero ahí no comparto, la jugada pasó. Por eso te digo. Pero acá hay un error del central en el despeje. La consecuencia de esa jugada es el córner. Pero eso que dijo Carlos Caras ayer en fútbol a lo grande de Enciso, tuvo una repercusión notable en las redes. Eso que dijo. Sí, porque sorprendió. A la prensa le culpan. Las alas y a la prensa, a la gente. La prensa le da mucha ala, dijo. Y Enciso se complica un poquito, exagera un poquito la individualidad, cosa que le puede perjudicar. Y yo siento que mucha gente le están dando mucha ala y todavía no está como para volar. A la gente, no digo la prensa, veo. No, la gente. 43. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad Fopasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vos que sos fino me vas a entender. Dice, le da mucha ala, pero todavía no está para volar. No descarta que vuele. Todavía es lo que quiso. Claro, lo que la gente cree. Tiene que confirmar todavía más en la selección. Es decir, hay jugadores de selección, de clubes, de entrenamiento. El fútbol a veces no tiene una explicación fácil para ese tipo de Ahora, situaciones. él habló en 780 Enciso y dijo, me hubiera dicho a mí. Eso dijo en la emisora colega 780, que nos pareció muy bien que le hayan llamado los colegas porque ya ganó connotación. Mucha connotación lo que dijo Carazaguer y le dice Enciso, eso que dijo, me hubiera dicho a mí, Juan. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro y en La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000 Caja Mutual. Tiro libre. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aproveché el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras, señores, cerca de los 45. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Señoras, señores, terminado por el tiempo Olimpia gana 1-0, gol de Capazo. La Ferré se acerca a Boscapa, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rupiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Artur. Le gana Olimpia por 1-0. Y su seguro, Chaco. 4 minutos agregados de Boca. Decidí bienestar y certeza. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa con Son Seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al C21-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Hay que ver la vuelta que le podrá dar el técnico de Extroadio. Faltadito. Falta del Valle contra Prato, se enojó el argentino, le dijo algo, respondió del Valle, quedaron cara a cara y ahora los compañeros a separar. Prato reaccionó, mira, Prato no es de eso. Se queja del árbitro cuando sanciona una falta. Ahora del rival no para empujarlo, mira, ahí está. Prato, no, mete el hombro derecho y ahí le pega. El sentado le pega otra vez. No, del Valle, esas cosas no se hacen. Ya que tiene razón Prato, tiene razón en calentarse. Si querés excluir, sacarlo del hombro. ¿Para qué Picadillo le pega? ¿O no habla Carlos Quise? No, o era así, es tu rasgo, No, te estoy escuchando. No, estas cosas no podés hacer. Si le querés pegar al rival, pegale legalmente. Claro. Si tenés chance durante todo el partido. Y no le saca la amarilla. Es pescana, era por amarilla.
Por eso una mala administración de la tarjeta, sobre todo la primera, que le sacó para mí mal a Capazo. Después no le sacó a Benítez, que para mí era amarilla, y esta era para amarilla. A eso agregarle la mala sanción del penal de Paul Benítez Coste, que es un árbitro que a mí normalmente me agrada. Antes los asistentes lo hacían así, le llamaban al árbitro porque la jugada fue fuerte al asistente y la advertía. Y se tocan el pecho nomás, cuando el asistente cree que es tarjeta amarilla. Y ahí ya sabe. Ahí ya sabe. Correcto. Muy bien, 1-0 para Olimpia. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. Hay que ver si terminado el primer tiempo va a ir en cara a Prato, a Del Valle o no, ¿Quién cachó? 2 caídos de Olimpia. ¡Epa! Lío, Víctor. Amarilla. Yo primero Richard, después en el medio el que cayó es Redes. Para Fernández, para el 29 de Sol amarilla. Cabrera, Lisandro Cabrera. No, para amarilla. Es para el 4. No, el 29 al final. El 4 estaba cerca, pero fue el 29 el de la falta. Amarilla para el argentino. Cabrera. Sí, señor. Ahí está. ¿Y ahora quién más, Víctor? Y ahora quedó caído el que recibió la última infracción. Y López caído, ahora se levanta. Muy bien, señores, va a terminar el primer tiempo. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. 1-0, ganando Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuento del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria. El gol lo hizo Capazo. BCP te recuerda que en lo simple y lo cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Olimpia tiene el tiro libre cuando se va el primer tiempo. El partido Olimpia ganando por así, después se cierra. Tira Zavala. Franco con él, déjame a mí, le dijo Zavala y se abrió Franco. Va a venir el disparo. Capazo no está arriba. Va a venir el disparo, se va el primer tiempo, tiene que cuidar línea defensiva. Zavala colocó la pelota del arquero Medina. Va a ser final del primer tiempo. Va a decir el árbitro no va más y lo dice ahora. Terminó, acabó el primer tiempo. Olimpia gana 1-0. Deficiente gestión del árbitro del partido, Carlos Paul Benítez. Contigo, Víctor. Aplauso del público franjeado para este primer tiempo de Olimpia. Entiendo que más bien tiene que ver con la victoria parcial antes que con un rendimiento convincente. El que quedó enojado y le dice cosas a Carlos Paul es Diego Val. Está hablando en este momento, le reclamó una acción, entiendo hacia donde señala, en la mitad de la cancha. Ahora sí, se va dando vuelta y ya se retira rumbo al vestuario. Medina lo mismo. Bernardo Medina le hace el gesto del reloj. Ojo con el tiempo para ellos también. Entiendo que tiene que ver con lo que Olimpia podría demorar en el segundo tiempo, ya que hubo varias advertencias. Para el arquero de Sol pide que sea justo también del otro lado. Ahora tiene la ventaja en el marcador. Muy bien, señores, terminó el primer tiempo del partido. Opina Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Si fuésemos resultadistas tendríamos que decir que gana Olimpia jugando bien, merecidamente, 1-0. Pero no es nuestro estilo. Nos gusta analizar el fútbol, ver las cosas positivas e intentar por lo menos mencionar lo que hay que realizar para tener un mejor rendimiento pensando en el futuro, más aún cuando uno de los equipos tiene muchas figuras jóvenes como es el caso de Olimpia. Este Olimpia que atraviesa, y no hay que dejar de mencionarlo, pero no tampoco para citarlo constantemente, una etapa de transición con respecto a su plantel de jugadores. 4 o 5 jugadores jóvenes, con pocos partidos en primera, que necesitan tiempo. Olmedo, Franco, Eris López, Hugo Benítez.
que son jugadores que el tiempo va a ir decidiendo si están o no están para mostrar lo que insinúan. El partido no fue bueno. Comenzó con una dinámica que nos hizo pensar que íbamos a ver un partido emotivo, con muchas situaciones, con una cancha rápida. Había precisión, había agilidad y duró menos de 5 minutos. Después Olimpia lo durmió, comenzó a jugar lateralmente con sus dos centrales y también con Richard, tirado hacia el costado izquierdo, preanunciando constantemente el pelotazo que nunca llegó porque no hubo necesidad o porque no hubo espacio. Porque si Richard lo tirás a la izquierda, que no necesita tirarlo tan a la izquierda tampoco, yo diría, va a ser mucho más útil si lo mantiene en el medio y lo mete en la línea para jugar con 3 cuando tiene la pelota el equipo, es decir, cuando ataca. Y ahí sí, buscar que el punta que pueda ganar en velocidad sea Redes. Y la otra opción, Olmedo, que es un jugador que tiene buen centro, que jugó en la mitad de la cancha, que no es lateral de oficio. Y tenés una variante para atacar ante la falta de un fútbol creativo, mágico en la mitad de la cancha, que es lo que adolece Olimpia. Por el lado izquierdo, una dupla ofensiva que puede ser sumamente interesante, pero que todavía no funciona como debería de funcionar. Entre Eris López y Zavala. Zavala es de aquellos futbolistas voluntarioso que va constantemente al ataque, ideal para el lateral de equipo grande. Defensivamente tiene inconveniente, no es un experto a la hora de marcar, da muchas ventajas en ese aspecto, pero tiene tanta voluntad que hay que aprovechar eso, tiene tantas ganas, tiene tanta fuerza mental, y hay que aprovechar eso, mandarlo a él, ya generalmente por afuera, pero también puede ir por adentro en algunas circunstancias. Y Eris López tiene una técnica de buen jugador. Recuerdo que cuando apareció, lo que elogiábamos de él era su inteligencia para jugar sin pelota. Pareció que de eso se olvidó, y pasaron años y no jugó donde se fue, la continuidad no creció lo que debería de crecer, y esta es una magnífica oportunidad que tiene de vuelta al volver a su casa, donde se hizo futbolísticamente, y que hoy insinúa cosas en ese aspecto, con la pelota al pie. Pero quiero volver a ver ese Eris López que pica detrás de los puntas, que arrastra marca, y no solamente que juegue con la pelota, porque el fútbol es eso. El fútbol se juega de dos maneras, con y sin la pelota. Y muchas veces aquel jugador que lo hace sin la pelota es mucho más importante de aquel que juega con el balón. Y eso lo tiene que entender Eri. Imagínense si recupera aquello, que era un pique inteligente. Yo muchas veces pensé, era lo más parecido en esa inteligencia para caer detrás de los jugadores rivales, eso que llamamos talento, porque eso no se enseña, eso lo trae cada futbolista en sí, porque cuando picar acá, cuando picar allá, esa es una condición natural. Y eso tenía a Eris López que me hacía pensar, o por lo menos mínimamente me hacía recordar tal vez a uno de los mejores 9 que vi, y a 2 en verdad, a Carlos Diarte y también a Raúl Vicente Amarilla. Hoy juega siempre con pelota al pie, tiene buena técnica y tiene que corregir algo que no lo ayuda, que se tira mucho al piso. En todos los partidos, 3, 4 veces, apenas le tocan, le duele. Ya pasó esa etapa, fue una etapa donde los árbitros te pitaban la caída, hoy tiene otras instrucciones, tiene otra vara, sos jugador de Olimpia, te tiraron al piso, levantate enseguida, cuando vos estás en el piso estás dejando a tu equipo en disminución, es decir, hay un espacio que vos dejaste que no ocupaste y ese espacio te puede costar caro, y todas esas cosas tienes que pensar. Dentro de esa línea, hoy vimos a un Franco, que lo habíamos dicho antes de comenzar el partido, a ver cuál es su recuperación física, porque ya notamos eso entre la primera y segunda fecha, y sí llegó bien a la tercera, a ver cómo llegaba este partido, y otra vez en ese aspecto físico, a pesar de la buena técnica, de todo lo que tiene en la entrega y en la pegada, estuvo lejos de convertirse en el eje de esa mitad de la cancha, bastante despoblada. Y jugó muy de espalda al arco rival, es un error, cuando siempre digo, para el zaguero, para el volante y para usted que juega en el barrio, siempre tenés que estar parado mirando el arco de enfrente. Si estás mirando hacia tu arco, lo único que tenés que pensar es que estás mal parado, es decir, en cualquier partido, sea y en cualquier posición. Esas son cosas básicas y él tiene que entender, porque si recibís de espalda, no intentes girar porque te van a pegar.
Si estás cerca del área rival, te van a reventar con pelota y todo, te pueden causar alguna lesión. Es decir, no se puede jugar de espalda. Es decir, cuando estás de espalda por circunstancia del juego, tenés que hacer rebotar la pelota, devolver al que te dio, devolver a otro lado, pero de ninguna manera intentes girar, a no ser que el compañero que te pasó la pelota te pegue el grito que estás solo. Pero si no, no lo intentes, porque perder esa pelota puede significar una situación de gol para el equipo rival. Olmedo que se afianzó un poquito más, diría, pero que tiene muchas limitaciones en la marca y por necesidad lo hicieron lateral, tiene buena técnica, puede ir y venir, pero tampoco asume. Es el otro joven que nos muestra este Olimpia. Y Benítez, que hoy jugó por debajo de lo que insinuó en sus 2 primeros partidos. El tercero hizo el gol, no se olviden, cuando jugó de titular, es un batallador, tiene buenas condiciones, pero hoy su mente también está en protegerse la lesión que tiene en el tabique, y eso le quita un poquito, y muchas veces uno dice lo va a superar si está protegido, te lo dice el médico, pero uno no domina siempre la mente, y creo que eso afectó para que algunas pelotas que él podía ganar en la disputa, en el forcejeo, no lo hizo. Acuérdense que en un forcejeo normal de un partido de fútbol sufrió esa lesión, así que hoy ese forcejeo no lo va a hacer porque tiene ese problema, porque sabe que está el protector. Tenés algo que no es de tu cuerpo, y eso no es que incomoda. Cuando hablamos de comodidad, te quita concentración, porque ni aunque sea cómodo, no estás como debería estar, porque si no todos jugarían con protectores, y no es así. En verdad, para hablar un poquito de los chicos, porque del partido, el trámite del partido fue bastante cansino, aburrido, con pocas situaciones de gol, un remate de larga distancia del equipo de Soldamérica en todos estos 49 minutos que duró. Olimpia, el remate de Franco de fuera del área, que Medina no tuvo problema. Después un mal remate de Hugo Benítez, que se fue cerca al banderín, y el error del zaguero central por izquierda del Valle, que al rechazar una pelota fácil para él, pega en el cuerpo y le deja la chance a Benítez, que tapa Medinas, sin mucha exigencia, no definió como podría el jugador Benítez, y de ese córner viene el gol de Capazo, que puso el 1-0 en un partido donde no hubo situaciones netas, así fáciles, que uno pueda recordar dentro de los 49 minutos. Lo importante para Olimpia es que está ganando 1-0 y ayuda a crecer, pero tiene que mejorar, sobre todo en la dinámica, sobre todo en la intención de juego. No puede ser que dependa o trates de depender de un pelotazo de 40 metros de Richard como única alternativa, o de un pelotazo de Capazo o de Junior, que hoy pasó menos, es cierto, y después está Franco, que sí, pero que no recibe juego. Franco piensa enseguida en la cortada, y entonces lo saltea también a Prato, que casi no tocó la pelota en estos 45 minutos, 49. No es que Arturo no lo vio, no, él no tocó la pelota, y de esa manera es poco lo que aportó uno que considera puede ser el más creativo de Olimpia si recibe juego, y no recibió juego, y entonces terminás no mencionando, pasa desapercibido en el funcionamiento, porque no se olviden que Prato juega de media punta. El media punta le decimos hoy en la terminología moderna, si quieren, de esta nueva generación, para nosotros que somos un poquito más experimentados, no es otra cosa que el famoso enganche, solo que con el enganche tenía el win parado de dos lados para picar hacia adelante, para que él meta la famosa cortada. ¿Se acuerdan el Cerro del 73, del 74, o el Olimpia de la zurda de oro de Pipín Rafael Versa, que le tiraba la pelota detrás del lateral para que pique Lorenzo Jiménez? Esos punteros briosos hoy no porque no hay el mediocampista que pueda meter esa pelota, porque muchas veces escuchan ustedes, no hay quien te va a meter la pelota. ¿Quién? El meter la pelota ahí es lo más fácil, hay 60 metros de largo, la cancha de mitad de cancha para adelante, se dividen a los 55 metros, o 52 y medio si quieren ser más exactos. Entonces, ¿cómo nos vas a poder hacer un pase? El problema es que los dos de afuera, que son delanteros, el caso de Eric López y Rede, están detrás de la línea de la pelota, entonces no lo puedes meter, o los laterales demoran un montón, y entonces no hay forma de meter esas pelotas. Por eso uno se olvida de todas esas situaciones.
situaciones. Y ante esto apareció el famoso posesión de balón para acercarse con gente, pero siempre llegando a las cercanías del área. Si no tenés el habilidoso por fuera, intentás ese pase, que es el pase famoso, el pase entre línea que tenés que buscar, porque es el único que hace daño, que es entre el central y el lateral. Y si tenés posibilidades y tenés capacidad, podés meter entre los dos centrales, que todavía es más letal, porque vas directo al gol. Es decir, si metés una pelota entre los dos centrales, es situación clara de gol. El otro de por ahí tenés que cruzar de vuelta. Pero lo que se busca es eso, no hay otra alternativa. Entonces vimos unos 49 minutos donde termina ganando Olimpia sin jugar bien. Encontró el gol de pelota quieta, que era o es uno de los conductos que tiene. Eso no significa que esté todo mal, que así no se puede ganar. No, hay equipos que ganan campeonato con 4 zagueros centrales, con 4 volantes de contención, la mejor campaña de Paraguay. Imagínense, porque en el fútbol siempre hay manera de explicar con hechos que ya sucedieron. Paraguay jugaba con 4 volantes y fue la mejor campaña de una Copa del Mundo. Así de contundente a veces es esto, pero para el gusto y para el perfil de los jugadores que tiene Olimpia le puede agregar cosas a su fútbol. Eso que decíamos, el punta no recibe, no sabe jugar porque está de espalda, no se perfila para picar. Meterlo al medio y soltarlo al lateral, que Olimpia tiene laterales para que vayan al ataque. Tanto Olmedo como Zavala. Eris López puede entrar al medio y hacer el papel del clásico 10 de antes, es decir, del volante por izquierda. Sí, porque tiene buena técnica. Redes no tanto. Entonces, todas esas cosas hay que encontrarle para que te rindan positivamente o que levanten su rendimiento en el ataque. Por ahora, lo de Olimpia está mejor en defensa con estos 2 jugadores que juegan por los costados que estos 2 en punta. Y Sol de América, ¿qué nos ofreció? Un equipo tímido que intenta tocar la pelota, de jugar bien, de manejar, de ser prolijo, pero sin fuerza en ataque. Cabrera peleador, a David Fernández lo tiraron un poquito del medio hacia la derecha, poco de amarilla, que suele llamar la atención. No le dieron una pelota para la velocidad de Ortiz, que es rápido, encarador. En 45 minutos no encaró nunca, pero no porque él no quiso, porque nunca le dieron la pelota o nunca hicieron para que quede mano a mano con Olmedo. Entonces casi pasó sin aportar mucho en materia de ataque en el equipo. Y una media cancha que no se jugó casi porque los dos apelaron, más Olimpia que Sol al pelotazo. 1-0, gol de Capazo frente a un Sol de América que no tuvo fuerza en ataque, y tiene que ver Rodario Duarte cómo consigue un desborde, cosa que no sucedió en 49 minutos, para generarle incomodidad al fondo de Olimpia. Zavala tiró de zurda, segundo poste arriba, vino un golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Capazo. De cabeza contra el poste izquierdo para poner el grito de gol franqueado en Dos Bocas de un tiro de esquina. Zavala, pelota en el aire, Capazo coloca la pelota de cabeza contra el poste izquierdo del portero Medina y llega el primer grito de gol, y es para Olimpia en Dos Bocas, clavado el arquero Medina. Olimpia gana 1-0, Capazo, Olimpia 1, Sol de América 0. Arrancó el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y Club por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Ligeo. Víctor, los cambios, aprovechemos el Sol de América. Víctor. 3 cambios, Sol de América. 3 cambios. Vos tenés problemas, me parece, ahí, Damián. Hola. Ahí sí, sale. Te escuchamos, Víctor. Bueno, ahí ya teníamos en el primer tiempo ese problema. Bueno, el 19, el 22, el 27, vos tenés que dar, ¿no? Tengo, señor, ahí el 19 en Sol de América es Ronald Roa. ¿El 22? El 22 es Marcelito González. Marcelo González. Sí, señor. ¿Y después? El 27 el venezolano Anthony Graterol. ¿Graterol? Sí, señor. Graterol. Ahora está golpeando el micrófono, Víctor, ¿verdad? Arturo. Ahora sí. Ahora sí salgo en tiempo real. Sí. 19 Ronald Roa, se retira David Fernández. 22 Marcelo González, se retiró Luis Ortiz. Y 27 Anthony Graterol, dejó la cancha Rodrigo del Valle. Los 3 cambios en Sol de América. Olimpia volvió sin variantes.
Graterol es central. Lateral izquierdo, pasa a jugar de central ahora Fernando Díaz. Ah, por eso te pregunta. ¿Y cuántos partidos tiene Graterol en Sol? Y él ya había jugado en la primera fecha ante General Caballero de Mallorquín, venezolano procedente de Metropolitanos. Había tenido previamente una salida al exterior, jugó en el Albion de la segunda división de Uruguay. Después toda su carrera la hizo en Venezuela hasta esta oportunidad donde llegó a Sol de América. Muy bien, entonces lo cambio en el fondo Jiménez, García Guerreño, Díaz y Graterol, ¿verdad? Así mismo. Graterol lateral izquierdo. Así es, Arturo. Muy bien, Olimpia sin variante, Víctor. Olimpia sin cambios. Muy bien, señoras, señores, gana el Decano 1-0. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con papeles paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién es ese que se metía también, Víctor? Ahí pelea. Roa. Roa, ahora corner. Y Roa juega así en punta. Y Roa, sí. El mismo, ¿eh? El mismo que Capietá estuvo en Cerro, ¿no? Pero exactamente. Punta, veo. Punta. Muy bien, corner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ganó muy bien, Olimpia gana 1-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su piso, pizza, probaste, te gusta. En Concasa, pensá tu historia, con base fuerte y duradera, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Carlos. Encaró muy bien, dejó 3 hombres en el camino, pero oportunamente se recuperó Junior cruzándose cuando iba a sacar remate rodada, jugada más riesgosa que generó Sol en lo que va al partido. Tiro de esquina para el equipo Nicolás. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota a Marcelo González, colocó el remate, tiró, vino un golpe de cabeza, le rebota otra vez González. Está para darle González, no llegó a media, saca Olimpia. Copa de Brasil 22 de la primera parte, Vasco sin Robert Rojas de local, está empatando 0-0 ante Goianiense. Señores, conoce bien la cancha Marcelo González, Víctor. Exactamente, inferiores de Guaraní, jugó mucho tiempo aquí, después en el medio préstamos a River Santaní hasta que hace 1 año y medio dejó la estructura del club. La pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, se Olimpia gana 1-0. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Buscaba Cabrera, pelota que la tiene sobre la izquierda cuando se mete Díaz, colocó el centro, tiró, picó, va a sacar como puede, córner o no. La pelota se pierda fuera, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sacaba Zavala, gol de Capaz, 1-0 gana Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Urizalce de Central España 330, Santo Lorenzo y filiales en Lambareca, Pieteita, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Va a tirar Cristian Amarillo, atención más para el empate Sol América que entró con todo en el segundo tiempo, pelotazo en el aire, golpe de cabeza. Se le va para buscar García Guerreño, busca la salida Olimpia. Todo invalidado. ¿Qué pasó, Víctor? Y aquí reclaman los porque cobró falta en el área y corría solo. Ronda y redes para el contragolpe. Por eso se enojaron los de Olimpia ya que retrocedió el árbitro la jugada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas usted donde estés. Indica Artur. Partido de ganó Olimpia 1-0. Y su seguro, Chaco. Con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Paraguayos en Venezuela, 40 del primer tiempo. Zamora y Metropolitanos empatan 0-0 del equipo local. Está jugando Ronald Acuña y en Metropolitanos lo hace Walter Araujo. Libertad, Trinidad se terminó 2-2. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Algo hay que destacar de Olimpia, y eso en un fútbol como el nuestro, donde se termina cruzando, uno no sabe por qué, siempre por arriba. Olimpia tiene un muy buen juego aéreo defensivo, tanto en Junior como también en Capazo. Sacan todo por arriba, y si ellos no llegan, todavía le queda
Olveira, que también tiene juego aéreo, posiblemente el arquero que tenga más juego aéreo en el fútbol paraguayo, y todos le atacan por arriba, por eso le llegan o le generan pocas situaciones con todo lo que le cruzan en todos los partidos. Saca en el fondo el Decano. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Ganando bien, la pelota sobre izquierda se metía el jugador de Olimpia, Franco. Pelota sobre izquierda, atención, con después del rebote, carga Olimpia para un segundo gol. Se le quedó atrás la pelota de Eric López, que viene peleando. ¡Se casó! Compra al por mayor, hace que tu dinero rinde más. El Arraso Supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y próximamente en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Más paraguayos en Venezuela porque empataron 0-0. Central de Venezuela ante el Inter de Barinas. En el equipo de Inter de Barinas jugó el paraguayo Julio Sebastián Doldán hasta los 57. Cuidado la pelota Junior para cruzar mitad del terreno. Se equivocó por el medio. Cerró Malcorú. Buscaba la pelota Valdés. Señoras, señores, la victoria es de Caro por 1-0. Hasta agosto comprando tu Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Se mete Roa sobre la izquierda. Cuando vino Cierre la marca, le robaron el balón a Piñón de Carlos. Es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Más incisivos del América en esta segunda etapa, con los cambios que efectúa Troadio Duarte. No ha generado situaciones, pero por lo menos ya llegan a cercanías del área por los costados. Hay que ver si Roa juega así como suplente Víctor. ¿Y ahora hay falta o no? Sí, cachó Roa, Quedó caído Roa en la última situación en la cual le robó la pelota a César Olmedo. Viene alternando, a veces es titular, a veces en la banca. Ya durante la apertura era así. Ronald Roa no logró consolidarse como titular, pero tiene sus partidos interesantes el delantero de Sol. Sí, señor. Ahora va el árbitro hasta mitad de terreno. Ganó Olimpia 1-0. Los martes en Punto Farma, 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% con pagos vía QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Amistosos en Estados Unidos. Real Madrid le ganó a Chelsea 2-1 y ahora 26 del segundo tiempo empatan 2-2 Barcelona y Milán. Mbappé no jugó, ausente. Ausente Mbappé, la gran estrella que tiene, por eso preguntaba. Señoras, señores, Prato jugó sobre la izquierda. López se mete, va a colocar un disparo buscando sacar, remate para Prato, toca para atrás, atención, saca el portero, se salva Sol de América, Víctor. Y se enojó Prato porque esperaba la devolución de Zavala. Y ahora le hace el gesto de que era para devolver la pelota Lucas Prato, que quedó enojado. Cuando salió rápido Sol, cortó Richard Ortiz, amonestado el capitán de Olimpia. La mejor jugada colectiva de Olimpia, una muy buena triangulación. El que se equivoca no porque no le pasó, porque hizo un toque de majera para pegarle de primera. Al permitir el segundo toque Zavala, ahí vino la chique de Medina. Olimpia hizo la mejor jugada colectiva. Con primero inició Franco, después Eric López, Prato y también Zavala llegaron a cara del gol. Demoró el remate final el lateral de Olimpia. Y se enojaba Prato, como decía Víctor. Ganó Olimpia 1-0. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Se fue del Valle, después del gol de Olimpia, Víctor, Perdón, Arturo. ¿Se entiende lo que dijo Carlos, lo del Valle? Sí, puede ser que por este error jugó mal. No, por eso digo. Lo del Valle, una pifiada del Valle hizo esto, mi Carlos, que lo saquen. No, estaba mal, nos cerró 2 o 3 veces por el costado izquierdo, cometió muchos errores. Es un error técnico, pero de posicionamiento, estaba muy abierto la defensa de Sol. Y tenemos que destacar esta segunda etapa una más participación de Prato. Cayó García Guerreño, Víctor. Así es, Arturo. Después del forcejeo con Hugo Adrián Benítez, quedó sentido el capitán de Sol de América. Otro detalle, no digo que sea ese el motivo, pero en un momento cayó del Valle en el primer tiempo y elongó un poco y se tocaba el muslo. No sé si viene por ahí el cambio o por una
cuestión de rendimiento. Lo de Rodrigo del Valle, que fue cambiado en el entretiempo. Muy bien, la victoria es de Cana. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 11 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Artur. Olimpia gana 1-0 con lo hizo Capazo. Y su seguros, Chaco. 1-0 gana Olimpia. Mide a la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britanesia. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ahí está hablando Benítez con Capazo. Prato. Yo que dije, tenés razón, con Prato, charla, habla. A ver qué hacemos, dicen los dos. Ahí está García Guerreño con dificultad, Víctor. Y estas son las importancias que tiene Prato, Richard. Richard hace un rato le pedía a Redes que no busque siempre detrás, sino que a veces se mete, que venga a buscar un poquito más. Y Prato dándole indicaciones también a Benítez, con toda la experiencia y con todos los años que tiene Prato, es una forma de ayudarlo a mejorar a estos chicos. ¿Cuánto equipo jugó Gerardo García Guerreño en la Argentina? Estuvo en Lanús, aquí a ver, señor. Defensa y Justicia. Tiene, sí, ¿verdad? Sí. Por lo menos recuerdo tuvo. Señoras, señores, 1-0 gana Olimpia. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Busca lo auténtico del Chaco. Te recomiendo Shorty Beef Carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y mucho más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Se va salvando Soldamérica, Carlos. Segunda chance clara de Olimpia en la segunda etapa, segunda gran asistencia de Eric López, lo mejor de Olimpia a esta altura en el partido, habilitando dentro de Disney, esta vez a Prato, gira, el remate débil, frágil de Benítez, tapa en defensa cuando ya Medina no estaba en el arco, después el centro de Redes, despeja la defensa del Sol, pero la asistencia de Eric López, sinceramente, muy bueno. Ocurre que esa asistencia que la hace, como que engaña, levanta para mirar a un lado y juega a la otra parte. Ahora carga Sol, la verdad ni dio calma. Totalmente. De los que saben. Así mismo, ganó Olimpia 1-0. Jugó en 5 equipos en el fútbol argentino Rolando García Guerreño. Defensa y Justicia 2010, Godoy Cruz 2014, Unión de Santa Fe 2015, Lanús 2017 y Patronato 2021. Lo que pasa es que me sorprende gratamente tus opiniones. Está bien con la edad que tengo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Beba y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 1-0 gana Olimpia. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Y Suzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Señoras, señores, 1-0 para el Decano. Capazo el gol. Copa Argentina, entretiempo en Avellaneda. Vélez le gana 1-0 a San Lorenzo. En Vélez juega Claudio Aquino y en San Lorenzo, para repasar, están jugando Johan Romaña e Iván Leguizamo, suplente Facundo Brera. 1-0 para el Decano. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de Santo Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. 1-0 Capazo de cabeza contra el poste izquierdo de Medina. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Olimpia no cambia, Víctor. Sí, ahora se viene el cambio. Camiseta 14, Pedro Zarza. Y se retira Rodney Redes. Primera variante en el franjeado. Pedro Zarza. 14, el que ingresa y se retira Rodney Redes. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Pedro Zarza, Rodney Redes, que jugó Carlos muy retrasado en un momento dado. Sí, juega, está jugando y poco aporta en ataque. Y juega así, cuando llegó con sobrepeso, bajó, merecía ser titular. Y cuando se puso en peso, fue más táctico que su potencial, que es un jugador con potencia, pero que no desequilibra porque casi no ataca, no llega a desbordar casi nunca. Y Olimpia a esta altura necesita un habilidoso que le pueda dar una opción para liquidar definitivamente el partido. El lado izquierdo funciona muy bien Olimpia en el partido de hoy con Eric López como figura. Por derecha casi Olimpia no atacó. Y ahí no está Benítez. Benítez cae del medio a la derecha, le es más fácil. Pero está Olmedo,
y llegó poco por derecha Olimpia. ¿Y la posición de Zarza, Víctor? Se acomoda en el mismo lugar que Redes, mediocampista abierto por derecha. Muy bien. El que perdió un poquito su lugar por rendimientos es Hugo Fernández. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubén Local Armas, estés donde estés, indica Olimpia gana por 1-0. Y seguro, Chaco. El gol lo hizo Capazo en el primer tiempo. Descarga la app, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se salva Olimpia, Carlos, ¿eh? Sí, un centro de la derecha, no llegó esta vez Junior, Capazo tuvo que ir al cruce, le faltó gente, detrás de él cerró bien Olmedo, pero iba a pegarle con la cara externa del pie, le pegó con la cara interna hacia su propio arco, encontró justo a Olveira, se salvó Olimpia. ¿Y quién metió el centro a la derecha, Víctor? Marcelo González. Marcelo González. Apareció poco, para acá anduvo bien, ¿eh? 1-0 gana Olimpia. En Electrobahn, increíbles descuentos en juguetes, regala a los peques y lo mejor, tablet multikit Android 32 GB de Adventure y tan solo 99.000 guaraníes. Electrobahn, mejorando tu calidad de vida. Su pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y la victoria es del Decano por 1-0. Brasil, segunda división, minuto 62. Ceará y Guaraní de Campinas van empatando 1-1. En el local sigue la banca de suplentes Pollo Recalde. Hasta agosto comprando un Smart TV y llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos Puisupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Eso te cambio, Sol de América, un cambio y Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Muy bien, el partido terminó. Libertad Trinidense 2-2. Uno no quiere hacer caso a las redes sociales, pero mira por curioso. Fuerte crítica para el técnico. Sí. Yo no digo que todos sean liberteños, pero eso pues se da como el equipo no gana. Claro. Hizo 2 empates en 3 últimos partidos. Hizo 2. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Lisandro Cabrera quiso sorprender a Olveira, se resbaló Olveira y sacó igual con la mano la pelota cuando ya estaba cayendo. Se prepararon todos aquí en preferencia para gritar el empate de Sol. Quedó sentido después del resbalón Gastón Olveira. 30 metros, una pelota que saltó, retrocedió a la defensa de Olimpia, intentó el gol de emboquillado, hubiera sido un golazo, estaba adelantado Olveira, retrocede desesperado el arquero de Olimpia y ya caído consigue el manotazo con la pierna derecha, se salvó Olimpia. Marcamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos Mañana todo. fecha clave 4 del torneo clausura en cancha de Trinidense, 5:30 de la tarde, Guameliano ante Guaraní, pitará David Ojeda y en el bar Carlos Polo Benítez. Víctor Villalba. Se levanta ya Olveira, no requirió asistencia y ahora va a continuar normalmente el Pero un arquero. error suyo fue el campo de juego que no le permitió. Se le trabó el botín. Pero por el campo. Cuando retrocedía. No, pero ¿es culpa del campo o no? Hay que ver cómo fue el retroceso, porque lo ideal cuando retrocede también retrocede con la punta del pie. A lo mejor él pisó todo y ahí se le traba la taquilla trasera contra el césped y ahí perdió tiempo. Y también te pasa porque te desesperas, es decir, ve que te puede ganar esa pelota, que no le gana porque tuvo mucha elevación, le faltó mayor potencia y eso permitió su reacción. Pero por tratar de retroceder rápido, pierde pie también. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Artur. Partido lo gana Olimpia 1-0, pelota de Graterol tiró pelotazo largo al fondo, pica. A Graterol nosotros lo habíamos entrevistado, Víctor, a mediodía. Gerardo, ¿verdad? ¿Cuándo vino? Fue en el extra. Pero hablamos con él, ¿verdad? Con él, sí, señor. Hablamos con él. La pelota va sobre la punta derecha. Va a venir un remate. Carga Sol América, Olimpia gana 1-0. Y su seguros, Chaco. ¿Con lo que habíamos hablado venezolano? Sí, señor. Hablamos con él. Señoras, señores, Arturo. gana. ¿Sí? Se quedó mirando el pasto Gastón Olveira en el área chica, se da la vuelta, mira,
después de lo que fue esa situación en la cual quedó caído y al final terminó salvando. No, por eso preguntaba si era una condición del terreno. No falta para el tiro libre. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737 al 8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Eso hacemos cuando comete alguna torpeza. Pretexto. Claro. Pero... ¿Te parece, Pereira? Sí, pero le sorprendió la decisión. Pero una pelota de Olimpia despejó, le quedó picando y decidió rápido Cabrera. Y ese gol no quiere ningún arquero que le haga. Entonces, por esa atención, ¿verdad? Claro, pues está mal ubicado, te dicen. Pero también tiene que achicar a Olimpia, por eso que no hay que perder la pelota en la salida. Muy bien, 1-0 gana Olimpia. Los martes con Supermercados Stock y Banco Río, hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito en todas las categorías y en todos los locales. Compra también en stock.com.py. Sacando la pelota Díaz, la pone arriba, estaba pidiendo Graterol, se pegado a la raya, busca la salida, Olimpia en el fondo con Olmedo. Próxima fecha para ambos equipos el domingo 11 de agosto, 4 de la tarde en esta misma cancha. Olimpia ante Libertad y 18:30 horas. Mismo día, Nueva Olla, Cerro Porteño, Sol. Olimpia, Libertad, ¿qué cancha? En cancha de Guaraní. El domingo, ¿verdad? Sí, señor. Ganando Olimpia 1-0. Los martes en Farmacias Catedral ahorrarse con Sudamérica Magna hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos QR en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC y la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Hasta podría ser los cambios más. Troadio jugado por jugado. Hizo 3 en una sola ventana. Ahora carga Olimpia. Atención con esta. Va a jugar la pelota sobre la izquierda. La engancha bien. Se cerró. Se metió López. La pelota la tiene López, perdió terreno, le van a sacar el balón y robaron. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el rodeo Mariano Rocalonso, remate de vientres e invernadas, bancado, crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Roa colocó el disparo, rebota, va a insistir Solamérica en busca del empate Olimpia por 1-0. Ahora se va, vino la marca sacando bien, ¿qué pasó? Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota de Valdés cerca Uruguay, juega la pelota sobre la izquierda, la viene recibiendo bien Calterol con la pelota, se mete venezolano, juega cortita para el medio, atención con este disparo largo, no del Mudo Valdés, le va a pegar de zurda, tiró, mal afuera. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y mucho más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS el 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. Cuando fue transferido el Mudo Valdés, fue transferido a Guaraní, Víctor. De Sol fue transferido al fútbol mexicano, San Luis. Después de haber jugado en la selección, ¿verdad? Exactamente, Atlético San Luis. Después no le jugó en Guaraní. Sí jugó en Guaraní, pero después de México. En el 2022 él jugó en Guaraní, tampoco le fue bien. Regresó a Sol. Últimamente estuvo en el fútbol de Azerbaiyán. Antes no estuvo en Guaireña también. Guaireña, San Lorenzo, aquí en el fútbol paraguayo. Últimamente en Azerbaiyán estuvo 6 meses y ahora retorna a Sol de América. 1-0 gana Olimpia. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, AZ Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Fopasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza con el mejor seguro en panalseguros.com.py. Un gol fuera del área. ¿Contra quién fue de Valdés? Muy comentado. Y él en aquella época de San Lorenzo. Hay un disparo que le pega a San Lorenzo. Sí, él jugando por San Lorenzo era un jugador todoterreno. Después se fue quedando. Así mismo le pegó muy bien. Olimpia gana 1-0. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Envid. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Busca el empate. Sol de América la tuvo 1 por el disparo de Cabrera, que retrocediendo sacó Lubeira. Lo más peligroso del equipo de Sol en el partido. La pelota sobre la izquierda, vino la marca y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Rubilog. Alarmas, estés donde estés. Indica Artur. Sacó Barreto, ganó Olimpia 1-0. Su seguro, Chaco. Estilo de esquina, los gritos de Olveira. Corner para los ojos. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va a adelantar García Guerreño. ¿Quién le pega? ¿Amarilla? Graterol.
Graterol, el lateral izquierdo le va a pegar. El venezolano Graterol. Viene el tiro de esquina. Atención con esta, buscando Valdés en juego aéreo. Segundo poste arriba, golpe de cabeza mala, fuera, tiro de meta. Fecha 20 de la intermedia para el día sábado, 10 de la mañana en Capiatá. Martín Ledesma ante Fernando de la Mora y en el Mariscal López de Santaní. Santaní local ante Rubio Ñu. Ganó justamente Valdés, pero mal. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0, gol de Capazo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. En Bristol, aproveché el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Libertad país. Chilinense terminado 2. Pechumilat, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugones, a todos les gusta. La Ferrez cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción. Sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrez. Falta, el juez dice que no, dicen los jugadores de Sudamérica, Víctor. Amonestado Graterol, el venezolano, por la falta contra Hugo Adrián Benítez. En Olimpia se viene un cambio, es camiseta 38, Alan Cano, el que va a ingresar. Y el Zarza fue el primero por... Sí, Zarza fue el primero en ingresar, ahora se viene otro más. No, dos más en realidad, 3 cambios de una. Va a ser Palermo. 38 Alan Cano, 8 Carlos Arrúa y 34 Matías Vera, los que van a ingresar en Olimpia. 3 Carlos. Sí, se va Prato, se va Benítez y espero, como es Palermo, seguramente Richard. Ya están los cambios, Víctor. Ahora está acomodando la barrera Carlos Paul, todavía no se percata que hay cambios. Esperando, en un ratito se vienen las variantes. Hay tiro libre para Olimpia. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con Popeye, los paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buena asistencia de Prato para Benítez, que se metió entre los centrales. Oportuno fue el cruce, que cometió falta el lateral de Sudamérica cuando podría quedar de cara al gol Hugo Benítez. Zabala tira. Decidí bienestar y certezas. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Llámanos al 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Facundo busca el segundo gol de Olimpia para consolidar la victoria. Y que Olimpia viene de ganar por 2 goles contra 0 la fecha pasada. Facundo Zabalo ubicó la pelota, busca el disparo. Facundo, déjenme a mí, ténganme confianza, dice Facundo. Va a venir el remate, capaz hizo la diferencia con golpe de cabeza en el primer tiempo. Se demora, le pega Zabala. A todo ponerle Vistor y líquido para radiador verde, rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Vistor y tecnología en lubricación. Esta Zabala para darle disparo. VAR. VAR, entiendo que es posible expulsión para Graterol por ser el último hombre. Oportunidad manifiesta de gol, como se suele decir en el ámbito arbitral. Graterol se va a ir expulsado así como están las cosas. O viene venezolano que no ha estado 10 minutos en la cancha, no tuvo más. ¿O tuvo más? Y entró en el entretiempo. No, entonces tuvo más, perdón, el error es mío, tuvo más. Lo echa Carlos, ¿verdad? En el fútbol paraguayo sí. ¿Y en otro país? No. ¿Por qué no? Porque viene el cruce del central. Ahí le echa. ¿Le va a echar? Sí. ¿La falta quién fue? No por la falta. ¿A Hugo Benítez fue? A Hugo Benítez. Echa por último hombre, creo. Echa por una acción manifiesta de gol, le llaman. Pero no por último. No se utiliza ese término. Ahí está. Ahí va el cierre. Había 2. Por eso, pero acá es roja. Acá es roja. Sí. ¿Y quién está en el VAR? Fernando López ya tomó la decisión. Carlos Paul saca la amarilla del bolsillo porque la anula y expulsado. Roja directa para Anthony Graterol. Graterol expulsado. Para Estelar de Industria, Depósito, Fábrica, Urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Expulsado Graterol, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Artur. Olimpia gana 1-0. Y su seguro, Chaco. Los cambian Olimpia, Víctor.
Se retira Prato, se retira Richard Ortiz y el otro en retirarse Benítez. es Hugo Adrián Benítez. 38 Alan Cano, 34 Matías Vera y camiseta 8 Carlos Arrúa. Son los que ingresan. Y ahora le hacen el gesto a Prato de que él sea el primero en salir, porque en realidad se marcó primero Matías Vera por Richard Ortiz, pero si sale Richard y entra Vera son 5 extranjeros y ahora hacen que Prato salga primero, entra Matías Vera y todo en orden con el tema de los extranjeros. Ah, correcto, ahí está. Prato deja la cancha, ya está Vera, 1-0 ganó Olimpia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cuántos cambios hizo Olimpia hasta ahora? 4. Le pega la pelota a Facundo Zavala, téngame confianza, le dijo a los compañeros, le va a pegar tiro de zurda, manotazo del arquero Medina, corre el poste derecho. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Tiro de para Olimpia. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Sacando la pelota Medina, señoras y señores, Olimpia gana 1-0. Mañana fecha 4 de clausura en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Internacional, 20 horas. Árbitro Derlis Benítez, bar Edgar Galeano. Tira Zavala, el gol lo hizo Capazo, Olimpia va para un segundo y está cerca, se acerca. Atención, con Zavala le pegó, tiró, viene el rechazo, sacan el fondo. La felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido, vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿A qué fue el Alterola? ¿A qué momento fue pulsado? ¿En qué minuto? Tenemos, veo. Sí, aquí tengo anotado justamente en el Twitter. ¿A los cuántos? A los 30. 30 minutos. Son la América con 10. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con una base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota larga, pero afuera y ahora saque de costado. Se adelantaba Vela a la derecha. Es Vela, ¿no? Es Salsa, perdón. Salsa, tiene razón Carlos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor, en Sol de América. Cambios en Sol de América, 32 Eder Cáceres, retira Lizá Cabrera. Y camiseta 23 Brian Quintana 3 y sale Orue. ¿Qué número tiene Quintana? 23. ¿Y quién sale? Salió Derlis Orue. Bueno, los 5 cambios en total, ¿verdad? Ahora realiza su quinto cambio, efectivamente. Muy bien, 1-0 gana Olimpia. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. ¿Cuántos puntos tiene si gana Olimpia? 8 puntos. ¿Y quién es el puntero? Con un partido más. Olimpia de momento puntero. Pero con un partido Con más. un partido más, sí, señor. Cerro y que 2 de mayo. Con 7, sí. Así las cosas en el campeonato. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad Santa Teresa te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. 1-0 gana Olimpia. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y tu familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 1-0 para el Decano, el gol lo hizo Capazo. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloque A, pollos amanecer de Granjeros, Campo 9. El gol de Capazo de un tiro de esquina, golpe de cabeza contra el poste izquierdo, único gol del partido en cancha de Guaraní. Atención, Capiata, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4601 y Norte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota a la derecha buscando la salida que se mete Valdenso. ¿Quién es? Perdió la pelota. La va a recuperar Olimpia. Pelota sobre la punta zurda. Atención con esta cuando se mete bien para buscar la pelota sobre ataque el equipo de Cano. Los martes en Punto Farma 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% con pagos vía QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos de la segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Artur. Lo gana Olimpia por 1-0. Y su seguros, Chaco. ¿Qué lo hizo? ¿Qué pasó? En Petrobras, los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestro laboratorio, acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Se cayeron entre ellos, ahora se golpeó. ¿Quién cayó, Víctor? Cayó Valdés y el que lo tocó fue su propio compañero, accidentalmente, obviamente. Fernando Díaz. Se preocupa Díaz porque siente que golpeó a Valdés, que está recibiendo asistencia. Muy bien, y que fue expulsado Graterol a los 30. Sí, señor. El venezolano, el defensor de Soldamérica con 10. Domingo 11 de agosto, fecha 20 de la intermedia a las 10 de la mañana. La Liga Caguazú de Fútbol pastoreo ante el 3 de febrero y mismo horario el puntero Recoleta ante Independiente, debut de Carlos Humberto Paredes. Ahí lo llama Palermo a Eric López. ¿A vos te gustó el trabajo de Eric López? Sí, mostró su técnica. Yo le quiero ver lo otro también, que picaba muy bien él cuando comenzó en Olimpia. Pero técnicamente muy bueno. Dos, tres pases en la última. Intentó conectarse con Vera, que no sé qué intentó hacer para irse hasta el fondo. El volante central. Está ganando el equipo. Deja que otro haga la tarea, hace la tuya, hacerlo bien. De cualquier manera ha metido esos pases filtrados demostrando sus condiciones. Y el otro que jugó muy bien el trabajo de Zavala por el costado izquierdo. Interesante dupla que puede potenciar aún más a Olimpia por esa zona. Dentro de un partido que no fue nada exigente, sobre todo por el trabajo de los dos volantes internos de Sol, pocos intensos. Nos vemos al arquitecto Rubiani. ¿Qué tal, arquitecto? Buenas noches, arquitecto Rubiani. Tenemos un tempito hoy porque hay conferencia después del partido, arquitecto Rubiani. Habla Palermo, habla el técnico de Sol y después entra vos, arquitecto Rubiani. Así que gracias por la comprensión, como siempre muy atento. El arquitecto Rubiani, Juan. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Pack Fortini, etiqueta negra con popelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La manilla para quién es Sol. Aquilino Jiménez por empujar a Eric López. Ya la jugada había terminado hace rato. Hubo una discusión, lo empujó Aquilino al jugador de Olimpia. Muy bien, señores, Olimpia gana 1-0. En Villeta contamos con una zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Tiro yo, le dice Valdés a Marcelo González que lo mira que yo conozco bien la cancha, le dice. Déjame a mí, le dice el mudo Valdés. Atención, está Valdés, le pegó, tiró a la muralla, al rebote Marcelo, tira sobre el área, busca la salida Olimpia. Como Tire, con 180 días de garantía, contra daños en el camino, encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britanesia. El terminó 2-2. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Gabriel Concepción. Mili Empeños, busca lo auténtico del Chaco, te recomiendo Chortivit, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y mucho más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizar. Con el tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcelo, ¿quién le pega a Víctor? Marcelo González. Marcelo González va a tirar, el árbitro va a autorizar, tira Marcelo, atención, Valdés se mueve de un lado a otro. El árbitro autoriza, pelota en el aire, vino un golpe de cabeza. Al rebote otra vez Marcelo, pica la pelota fuera. Copa Argentina, segundo tiempo, San Lorenzo y Vélez igualan 1-1. En San Lorenzo juega Johan Romaña, cambiado a los 58. Iván Leguizamo, suplente Facundo Obrera. En Vélez sigue en campo Claudio Aquino. Señores, 1-0 gana Olimpia. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguiros en Instagram como Bema y Flores. ¿Qué pasa, Carlos Quise? Y Vélez se abre como si fuera un lateral derecho, el volante interno, no pierda el medio, está ganando 1-0, está trabajando de salida, no te desordenes. La pelota a mitad del terreno viene para buscarla sobre la punta izquierda, se mete bien.
Está con la pelota Aris López. Carlos ponderaba la gestión especialmente en el primer tiempo, ¿verdad? En el primer tiempo. El segundo tiempo bajó un tanto. De cualquier manera, en el segundo tiempo dio esos pases que en otro momento encaraba, pero fue fundamental la forma, lo describiste muy bien, miró otro lado, hizo el otro paso, tiró la pelota en otro lado del jugador distinto, tiro Ronaldinho. Zarza tira la pelota, rebote y afuera, tiro de quien así, Víctor. Se viene el último cambio en Olimpia, camiseta 7, Hugo Fernández, y se retira Eric López. Eric López deja la cancha, ingresa Hugo Fernández. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. El último cambio. Que le pasa a Zarza a la izquierda y que le deje a Hugo Fernández a la derecha, porque Zarza a la derecha no tocó la pelota. Y a la izquierda no está... Y ahora sale Eric López. Ah, tenés razón. Y Zarza, el día que nos llamó la atención, Zarza jugó por izquierda. ¿El autogol? Sí, señor. Muy bien. Contra River. Sí, señor. Me saca una sonrisa tu recuerdo, tu memoria. 3-1 ganó River. No me acuerdo. 3-1 ganó River. Gracias por el dato. Muy bien, estaba ganando tercero. Un descuento que disfrazó un poquito la derrota. Así mismo, el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. ¿Quién le pega a Víctor? Arrúa. Arrúa tiró, Carlos Arrúa, vino un golpe de cabeza, el portero controla. ¿Quién caía, Víctor? Alan Cano estuvo a punto de poder empujar esa pelota, se lamenta el delantero de Olimpia. Muy bien, de a poco termina. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Señores, Olimpia gana 1-0. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo he dicho antes de los 20 minutos 25 que había lugar para el partido para un solo gol. Hay lugar para un solo gol. Un solo gol. Cerca de los 25. Yo no sé si para quién era. Hasta ahora se está dando. Y si no llega a ser así, siempre hay esos defectos en la grabación. 1-0 gana el equipo de Cano. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Santula te diría, si esto no es Radio Ego, ¿dónde está? ¿Sí sabe quién es el presidente de Radio Ego? No sé, ¿quién es el presidente? ¿No sabe quién es? No, por los presidentes. No. No trabaja más, fue compañero de nuestro fútbol Lalo Grande. 1-0 ganó Olimpia. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur y la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Vera, juega por abajo con devolución, disparo largo, segundo en camino, no. Atención con esta, vino, tiró, pelota al palo. Increíble, Víctor. La pelota al palo. Arrúa fue el que definió al palo. Se preparaban todos para gritar el gol que hubiese significado liquidar el expediente aquí en Dos Bocas. Pero se mantiene todavía antes de los 24 lo que había dicho. Está bien. Ah, por eso estuviste ahí. Claro. Palo, bonito, palo. Hay lugar para un solo gol. Un solo gol. Cerca de los 25. Eso en Dos Bocas yo decía, cerca de los 25. Por el trámite, después cambió todo, ¿eh? Después tuvo mucho más dinámica y Olimpia estuvo mucho más cerca de poner el segundo. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Pelota a la derecha, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hay lugar para un solo gol. Hay lugar para un solo gol. Un solo gol. Hay lugar para un solo gol. Un solo gol. Hay lugar para un... ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Siempre esta señora acá. En Electroban, descuentos en juguetes, bicicletas y tablet para los más peques. Bicicleta veloz, aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de premios, millones y mucho más. Muchas más chances para volverte millonario con CNT por Emoy. Bueno, Vito, ¿quién cayó? Es amarilla el que cayó. Es tiro libre para Sol. No hubo tarjeta
amarilla, y vamos a ver quién le pega, porque hasta ahora nadie se está acercando. Es Marcelo González el que va a ejecutar. El alterón expulsado a los 30 del segundo tiempo. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. El venezolano pulsado en Sudamérica estuvo 30 minutos en la cancha. Va a venir el tiro de esquina, le pega a Marcelo, ¿no? Marcelo González. Ahí, atención, la última la tiene Sol, Sol tiró, la pelota picó, salió del área, se juega tiempo agregado. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Artur. 5 agregados, ganó limpio 1-0. Y su seguros, Chaco. Se va a mover más que nunca Sudamérica arriba, tiene que jugarse el todo por el todo, como se dice. Olimpia gana 1-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropared es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropared, sea 42 años construyendo contigo. Atención con esta, vino el cierre de la marca, va a salir desde el fondo. El equipo de Sudamérica, García Herreño pelea, sacan el fondo, sacando día. Los martes con Supermercados Stock y Pan Corrillo, hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito en todas las categorías y en todos los locales. Compra también en stock.com.py. Bien Zarza a la derecha, vino la marca y afuera juez dice que es tiro de portería. Los martes en Farmacia Catedral, ahorrarse con Sudamérica Bank hasta 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos QR en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC y la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. El día jueves, 17:30 horas, Feliciano Cáceres Luqueño ante Tacuaré, el árbitro Mario Díaz de Vivar, y en el bar estará el señor Fernando López. Cuando yo dije único gol que lo quise agregó algo más, no me acuerdo qué. 0-0. ¿Vos dijiste 0-0? Sí, señor. Después lo que ya haya dicho, ¿no? Sí, señor. Si gana, si no, como vos dijiste con todo tu conocimiento de tantos partidos que iba a ser un solo gol para cuidar el prestigio del programa, digo 0-0. Si no hay gol, gana alguien de fútbol grande. Muy bien, sí, qué bien. Hay lugar para un solo gol. Un solo gol. Cerca de los 25. ¿Y él qué dice ahí? Él dice después. Sí. Bueno, listo, ya está. Gracias. Digo nomás porque así es fácil. Gracias, muchachos. Ahora es fácil. Va a venir la pelota en juego aéreo Olveire. Después dice, dice Carlos que dice 0-0. No, ponele a él. Puto, usted empezó la cooperativa unida. Juan. Del 11 al 17 de agosto hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco de crece desde la raíz. Tiene razón lo que dice Gustavito. No dejemos en evidencia al compañero. Señores, 1-0 gana Olimpia. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Víctor Villada, yo dije 1-0, ¿verdad? No sabía quién. Así es, un solo gol exactamente. Se termina cumpliendo. ¿Verdad? Totalmente. ¿Verdad? Así no me ha visto. Hay lugar para un solo gol. Y sí, brillante. Pero vos tenés que decir, yo no sé para quién, dije. O si no, uno puede creer que es parcialista, pues. Bueno, listo, vende, pues. Artur. Llegó Rosada, pero la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Después el arquitecto Rubiani en la conferencia de prensa y después tenemos al arquitecto Rubiani y la pelota rebota corne. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buena llamada, Víctor. Sí, fue amonestado anteriormente Hugo Fernández. Y no hay recaudación, montó de la recaudación. Todavía no dieron a conocer. Sol no suele tener problemas con eso, así que por yo eso creo que por eso te preguntaba. Atención que lo último y puede venir el segundo de Olimpia. ¿Quién le pega a Víctor? Justo se me perdió, Arturo. Arrúa tira. Atención, Capazo busca el doblete. ¿Qué pasa con...? Una jugada corto. Ahí está jugando la pelota para atrás. Está Hugo Fernández con el centro, no. Juega otra vez pelota sobre la izquierda. Va a venir el disparo al arco. Atención, se llevó la pelota jugando bien buscando Zarza. Atención, la pelota va a la derecha para Olmedo. Sube, va a colocar el remate. Le pegó, tiró. El arquero controla. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha, Alpecin se convierte en tu defensa
imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora al P15, calidad Fopasa. Lo último del partido tiene Sol. Se le acaba el partido, 30 segundos y termina. Va a terminar el partido. Vino Centro, rebota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En 20 segundos termina. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Envel. La pelota en el aire, golpe de cabeza, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Y su seguro, Chaco. Carga Sol, vino el rebote, tiempo cumplido, señoras, señores. Después miró la hora, va a decir no va más. La pelota a mitad del terreno, le da tiempo todavía. Sol de América final. Terminó el partido. Hay lugar para un solo gol. Un solo gol. Cerca de los 25. Zavala tiró de zurda, segundo poste arriba, vino un golpe de cabeza. Gol. Hay lugar para un solo gol. Un solo gol. Bueno, terminó el partido, Víctor. Un instante, Víctor. La opinión